El detective privado es la única figura legal habilitada para realizar investigaciones privadas. Una baja laboral, una infidelidad, ya es susceptible de un detective privado. Quiero investigar a Marta. ¿Por qué la quieres investigar? No, es mi ex, que lo hemos dejado, pero no sé si está con... Pues no, tío, tu ex ya no la puedes investigar. El detective privado, donde más rendimiento se le saca, es en el ámbito laboral, mercantil, financiero. Pongamos que este trabajador tiene una indemnización de 60.000 euros. A poco que te gastes en el detective 4.000, como si te gastas 10.000. Calcula el rendimiento. Abogados creo que había colegiados 155.000. Los detectives nos vamos a 1.337. Hay un problema, o sea, somos muy poquitos, necesitamos gente en las calles. La cámara oculta, ahora mismo como estás tú puesto, podrías tener en el botón del polo, en el micrófono. Yo he visto gorras con cámara. Tú no inviertes en resultados, inviertes en información. Yo voy a ser tus ojos en la vía pública o semipública. Por lo tanto es una inversión. Una inversión te puede salir bien o te puede salir mal. Bienvenido, Dani. ¿Qué tal? Bienvenido, David. Muy buenas. Un placer teneros por aquí. Siempre empezamos con una pregunta cortesía, presentaros, decir quién sois y ahora empezaremos a comentar sobre a lo que os dedicáis. Venga, empieza tú. Yo mismo, bueno, pues yo soy David Rodrigo, detective privado y criminólogo, desde hace 15 años vinculado ya a este sector. Un apasionado de la criminología, siempre me gusta recalcarlo, y a la vez he tomado el hecho de ser detective como una forma de vida, ¿no? Y aquí... Pues yo soy Daniel Fontanals, detective privado, y me dedico también a dar a conocer la investigación privada y todo lo bueno que traemos a la sociedad con las redes sociales. Vamos a empezar con la primera pregunta para la gente que no entienda sobre esto. ¿Qué es un detective? Bueno, pues para mí un detective privado, sin entrar simplemente en el legalismo, porque además podríamos entrar en un lenguaje tedioso y aburrido, prefiero utilizar un lenguaje más coloquial. Yo siempre digo que el detective privado es la única figura legal habilitada para realizar investigaciones privadas. Es decir, todo lo que se mueva en el ámbito privado y todo en lo que el cliente tenga interés legítimo, que si quieres ahora recalcamos qué es esto del interés legítimo, es potencialmente o susceptible de ser investigado por un detective, ¿vale? Luego, para no confundirlo y que se entienda muy bien, hay otro tipo de delitos, como por ejemplo un tráfico de drogas, que son delitos perseguibles de oficio, que solo investigaría ya la policía. Pero un delito como puede ser una baja laboral, una infidelidad, una guarda y custodia, pues eso ya es susceptible de un detective privado. Para la gente que no entienda, yo tampoco, ¿cómo una persona llega a ser detective? Pues vamos a ver, lo primero, hay que entender que el detective es una figura muy poco conocida en nuestro país, que encima nos encontramos con que Hollywood nos ha metido en la cabeza una figura muy distorsionada de lo que es un detective privado. Por lo tanto, ya partiendo de ese hándicap de que cuesta conocer lo que es un detective, digamos que hay que interesarse, tener una vocación por ello, ¿no? Si tienes esa esencia investigativa, en mi caso, por ejemplo, que siempre he tenido esa esencia investigativa, observadora, analítica, yo me empecé a interesar por la criminología y a partir de ahí descubrí la investigación privada. No sé en tu caso, Dani, si sería algo parecido. Bueno, cuéntalo tú. Bueno, en mi caso acabé aquí porque la vida lo quiso así. Para la gente que nos pregunta, ¿y cómo llego a esto de detective, ¿no? Que parece algo muy... que puedas llegar porque te apetece seguir a la gente por la calle, pero está todo muchísimo más ordenado de lo que en realidad parece. Estudiamos en la universidad para llegar hasta aquí y luego al final pues sí es un proceso de formación para poder hacer tu trabajo. De hecho, en el propio mundo de lo que es un detective vas pasando por diferentes fases aprendiendo cositas, ¿no? Pues la parte de la operativa, cómo seguir a alguien por la calle, luego también cómo ser una agencia, ¿no? Yo que divulgo la profesión, como te decía, en redes sociales, todavía me preguntan, oye, pero ¿y esto de cómo puedes mostrar tu cara y luego seguir a la gente? Bueno, porque es que la investigación privada, como ya lo he dicho súper bien David, es que es mucho más que seguir a un tío por la calle a hacerle fotos, ¿no? Sino que tiene mucha más parte. ¿En qué momento os da por ser detectives? ¿De dónde nace ese quiero enfrentarme a esto? Pues mira, en mi caso, personalmente, yo vengo de mi padre, en este caso, pues como te digo, él se dedicaba al mundo de los suministros industriales
yo siempre quería, o mi enfoque, de hecho estudié el bachillerato tecnológico, yo lo que quería era acabar de ingeniero industrial. ¿Qué pasa? Que cuando fui a la jornada de puertas abiertas de las universidades, vi la cantidad de física, química, matemáticas que había y dije, uff, esto es demasiado, ¿no? Y como por otro lado siempre había tenido esa esencia investigativa, mi madre de pequeño siempre me decía, siempre estabas diciendo que querías ser abogado pero criminalista, ¿no? Y es verdad que el derecho siempre me había llamado la atención, pero a la hora de la verdad es como que le faltaba sustancia, necesitaba algo más operativo, ¿no? Y entonces encontré la figura del detective privado y también la figura de la criminología, como te digo, el ser criminólogo. Me metí en criminología y haciendo una serie de asignaturas más, pues descubrí el mundo de la investigación privada, el hecho de ser detective privado, y al igual que todos los compañeros querían ser policías, guardias civiles, etcétera, todos los compañeros de la universidad, en mi caso yo lo vi súper claro. O sea, quería ser detective privado desde el minuto 1 que entré prácticamente en la universidad. Pues en mi caso fue algo un poco como lo de David, ¿no? Que la vida te va llevando. Mi padre era detective privado y al final esto lo he visto en mi casa desde siempre. Mientras mis compañeros del colegio era algo extraño para ellos, detective, ¿no? Que no suena esto de las películas, pues para mí era algo que desde muy pequeñito, para que te hagas la idea, yo mi primera vigilancia, de vigilar en un coche a alguien, lo hice cuando tenía unos meses de vida, ¿no? Porque acompañaba a mi padre a este tipo de cositas. Y siempre es perfecto, ¿no? Porque ¿quién va a sospechar de alguien que lleva un bebé? Entonces, lo fui viviendo toda mi vida. Lo que pasa es que yo no me quería dedicar a esto, porque es un trabajo sacrificado. Sacrificado, pasar frío, pasar hambre, al final todo está en ese momento por la investigación, ¿no? No es, ey, descanso para comer, me voy a comer. Uy, ya, jefe, ya he hecho las 8 horas. No. O sea, es que es un mundo aparte completamente, ¿no? Entonces, yo no me quería dedicar porque veía a mi padre con 40 y tantos años madrugando, pasando frío, tal. Y yo digo, no. Pero bueno, lamentablemente en un momento de mi vida mi padre fallece y claro, justo pasó un momento que en mi casa comíamos de esto. Entonces, pues decidí dar un paso para adelante. Bueno, más que decidir, esas cosas que las haces y luego las piensas. Hostia, he hecho esto. Y me puse a dedicar a esto. Y tiempo más tarde, pues la verdad que agradezco muchísimo a la vida y me he llevado aquí porque creo que es algo mejor que me podría haber dedicado. Porque al final encaja en ese parte de propósito de mi vida, ¿no? Yo soy ese típico amigo pesado que te dice, oye, no le pongas los cuernos a tu novia, esto no está bien. Pues al final, claro, poder casar mi profesión con mis valores, pues es estupendo. ¿En el pasado ha tenido volumen aquí en España ser detective? ¿Se ve mucho, ¿no?, en Estados Unidos o en las películas y todo esto? Bueno, no sé, la verdad que es una pregunta. O sea, ¿te refieres si es... A ver, es que no... Sí, ahora que está empezando a despuntar un poco la demanda, ¿no? Sí, a ver, es verdad, como te decía, que el detective privado es una figura desconocida y encima distorsionada por esa influencia de Hollywood y demás. Pero sí, ahora mismo el detective privado, la figura del detective, la demanda de trabajo, el hecho de necesitar a un detective, tanto en el ámbito laboral, privado, familia, etcétera, es necesario, se necesitan detectives. De hecho, nosotros tenemos un problema importante, vamos, nosotros y los 1.337 detectives que hay en España, que esto es muy sorprendente. O sea, en un país de 48 o 49 millones de personas, que haya 1.337 detectives es muy sorprendente. O sea, si tú calculas el ratio al que podríamos tocar, ¿no? Creo que salían a 35.000, una cosa así. 35.000 detectives por... Claro, habría que calcular también la edad laboral, las personas que nos podrían contratar, ¿no? Pero de 48 o 49 millones, efectivamente, hay un problema. O sea, somos muy poquitos, necesitamos gente en las calles. Claro, para que nos hagamos la idea, abogados creo que había colegiados 155.000. A detectives nos vamos a 1.337. Entonces, de los cuales, claro, hay empresas de varios detectives. Entonces, empresas no hay tantas. Al final, hombre, ¿desde cuándo está el detective? Es que cuesta decirlo porque la regulación es algo relativamente reciente, pero yo creo que tiene que ser una de las profesiones más antiguas del mundo. Conseguir información de alguien que quiere esa información, pues es algo que se habrá hecho durante toda la historia, ¿no? Es verdad que ha ido evolucionando, porque yo lo que me di cuenta cuando llegué a esta profesión, y fue en parte por eso que dije, voy a darlo a conocer, porque la gente no sabe para lo que servimos. O sea, la gente tiene necesidades
que le puede resolver un detective, pero que no pasa por esa solución, ¿no? Entonces, ahora, si es verdad que con el tema de las redes sociales y con todo esto, creo que estamos consiguiendo llegar a mucha más gente. Todavía queda muchísimo más por hacer, pero estamos en ello. ¿Qué tipo de clientes os llegan? Hablábamos antes de las diferentes especializaciones que hay. Comentarme. Clientes, pues vamos a estructurarlo un poquito. En el ámbito laboral, pues ¿quién nos puede contratar? Las empresas, por ejemplo. En el ámbito laboral nos encontramos bajas laborales, competencia desleal, fugas de información, contraespionaje, mystery shopping, control de calidad. En el ámbito de familia, guardas y custodias, temas de pensión alimenticia, pensión compensatoria. Luego en el ámbito también de particulares, las típicas y famosas infidelidades, ¿no? Es verdad que mucha gente se cree y nos tienen encasillados en los detectives solo hacemos bajas e infidelidades, y es un gran error, ¿no? Porque de hecho, en mi caso y en el caso de Dani, que ahora lo dirá él también, nuestros clientes la mayoría son empresas, ¿vale? De hecho, mira, te puedo decir que en el año pasado, en el año 2024, al final del ejercicio hacemos un recuento de los temas que hemos hecho y demás, y te puedo decir que contabilizamos creo que unas 3-4 infidelidades, nada más. El resto son todo empresas. Efectivamente, yo creo que incluso si cogemos, porque es verdad que David y yo tenemos clientes muy del mundo de la empresa, porque además son clientes recurrentes. Una empresa a partir de un cierto volumen siempre va a tener una serie de problemas con personal, etcétera, etcétera, y que requiera un detective, ¿no? Igual que los abogados. Al final, cuando vas, que es que, claro, al final por eso seguimos haciendo divulgación. Lo que te decía, es que todavía hay muchas empresas, todavía hay muchos incluso abogados que no conocen el trabajo que hacemos, ¿no? Yo he hablado con abogados que me han dicho, no, es que yo, con años de profesión, es que yo detectives no trabajo. Lamentable, no sé. es lamentable. Es como si me dices, grabo podcast, pero micro no uso. Digo, pues no sé, tío. No, algo estamos haciendo mal. Entonces, sí, mi target de clientes de forma general son empresas y abogados. Hablando de las especialidades, claro, es que esto es como lo de los abogados, haciendo la analogía, después de criticarlos, hago ya la analogía. Criticarlos no, a los que no quieren aprender, eso sí. Correcto. Pero hago la analogía. Al final, los abogados tienen sus propias especialidades de, oye, pues soy un tío que se dedica a penal o a civil o a mercantil. Dentro de mercantil me dedico justamente a esto de las empresas. Entonces, claro, al final hay una serie de servicios para que se vea que también no es solo seguir a un tío por la calle, sino que la estrategia de nuestra investigación es fundamental. Hay una serie de servicios que uno tiene que ir indagando en ellos y especializándose. Pues es que podríamos meternos a hablar de ciberseguridad, temas de materia económica, temas en, pues como hablaba David, que te puede contar alguna anécdota más tarde, de investigación en ADN. Yo hago mucho de tema inmobiliario, claro, porque decimos empresas, claro, muchas de mis empresas son empresas patrimoniales o fondos de inversión, ¿no? Gente que tiene muchos bloques de pisos, ¿no? Entonces, claro, eso ya lleva pues un tipo de investigación especializada, porque claro, si antes hablamos de que nos tenemos que basar en la ley para hacer una investigación, claro, yo que me dedico al tema inmobiliario, me tengo que y me empollo la ley de arrendamientos urbanos y todas las leyes en materia de vivienda que van saliendo y demás, ¿no? Eso es. Sí, es que es eso. Básicamente hay que entender que, vale, nosotros somos detectives, pero no todos los detectives nos dedicamos en general a lo mismo. No. O sea, es verdad que podemos tener diferentes tipos de clientes, como te decía antes, que he dicho, empresas. Es verdad que también trabajamos para abogados, abogados que realmente cuentan con nosotros. Es verdad que el abogado, ese caimán que está acostumbrado a no utilizar a los detectives, que está por evolucionar, que se ha quedado ahí, pues no utiliza al detective. Pero trabajamos mucho para esos abogados, para grandes bufetes de abogados, y detrás de esos abogados que sí que utilizan al detective hay empresas, ¿vale? Y lo que te decía, dentro de los detectives hay especializaciones. Tenemos a detectives que se dedican al tema de siniestros de tráfico, otros que se dedican al tema de arrendamientos urbanos, otros que se dedican al tema, como es mi caso, que es lo que comentaba Dani, de las pruebas de paternidad, la detección de tóxicos en desechos biológicos, en muestras forenses. Detectives que se dedican a la investigación de incendios. Bueno, hay, como te digo, infinidad. El abanico es súper amplio. Yo siempre digo, de hecho, que ¿qué es un detective? Un apagafuegos. La verdad es esa. Muchas veces somos apagafuegos. Nos llaman los abogados, oye,
¿cómo solucionamos esto? Habla con David, habla con Dani, habla con no sé qué, a ver qué se le ocurre. ¿Vale? Siempre que se cumplan una serie de requisitos básicos, o sea, tú no puedes investigar a tu vecina por curiosidad, ¿vale? Tienes que tener un interés legítimo, una motivación legal para que yo me pueda poner a seguirla. O sea, te debe dinero, es tu pareja, me lo tienes que acreditar, no solamente vale con tu versión. ¿Te debe dinero? ¿Para hacerlo legal o...? Claro, te debe dinero, enséñame el justificante bancario, el contrato. Cuando alguien contrata a un detective, me llaman y dice, Daniel, quiero investigar a esta persona. Y pregunto, vale, ¿y por qué la quieres investigar y qué hay detrás, ¿no? Y ese el motivo legítimo que decimos significa, yo tengo derecho a saber esto de esta persona. Pues volvemos a eso. Quiero investigar a Marta, ¿vale? ¿Quién es Marta? Mira, es que es mi mujer y hace estas cosas raras y tal. Vale, oye, todo me cuadra. ¿Quién es Marta? No, es mi ex, que lo hemos dejado, pero no sé si está... Pues no, tío. Claro, tu ex ya no la puedes investigar. Claro. Para la gente que no entienda, luego entraremos en las especializaciones. Sí. ¿Cómo se hace una investigación? Pues, ¿cómo se hace? Si quieres responder. Bueno, pues, a ver, aquí depende, porque al final es lo que comentábamos cuando me has preguntado, oye, ¿qué tipo de infiltración? Que luego si quieres nos metemos ya en esa materia, claro. Pues como una investigación es obtener información de, pues claro, tengo que pensar qué información quiero y luego a dónde voy a sacar esa información. Entonces, depende de eso, hay muchas, múltiples respuestas, ¿no? Claro, por eso es importante que los detectives sepamos mucho de lo que investigamos, como te decía David. Soy un detective que investigo incendios para ver si han sido provocados o no. Pues tengo que saber un montón de cómo se comporta el fuego, de cómo tal. Si no, me llevas a mí y ¿qué investigo? ¿Qué investigo yo? Que no tengo ni idea de eso. No sé, te puedo hacer 2 fotos, pero no puedo investigarlo porque no estoy ahí. Pues de la misma forma que tampoco puedo investigar nada en ciberseguridad porque no me manejo nada con el ordenador. O sea, yo me conecto al wifi y me siento un hacker porque no sé hacer nada más. Entonces, claro, el que para saber moverte tienes que saber sobre esa materia en concreto, ¿no? Entonces, si quieres para hacerlo más ameno, ponnos si quieres que nos ponga o ponemos un ejemplo. ¿Cómo investigaríais esto? Claro, y nosotros le contestamos. Eso es. ¿Qué crees que podrías... ¿Qué te gustaría investigar, por ejemplo, a ti? A ver, es que os iba a hablar justo de esto, pero bueno, lo podemos comentar ahora, el tema de las bajas y todo esto, las bajas laborales. Ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? En España estar en depresión, ¿no? Sí. Pues mira, ahí, bueno, y además poniendo un poco concepto sumando a lo que ha dicho Dani, poniendo un concepto a lo mejor un poquito estructurado, cualquier investigación podemos decir que tiene 3 partes, ¿no? Que sería la parte del briefing, la preparación operativa del servicio, es decir, yo me reúno contigo, tú me cuentas un problema que tienes, como el ejemplo que acabas de poner, luego está la parte de desarrollo, que es la propia investigación, metodología de trabajo, etcétera, y luego ya la emisión del informe. Todos nuestros trabajos terminan con una emisión de informe de investigación privada que puede terminar en un juzgado o no, o puede terminar en una negociación para despedir a un trabajador. Bajas laborales. Pongamos el ejemplo de que tú tienes a un trabajador, y además te voy a poner un caso real, ¿vale? Tú tienes a un trabajador que está de baja por una lumbalgia, ¿vale? Tú me contratas, se presentas, oye David, tengo este problema, tengo un trabajador de baja laboral, pero es que sospecho que es un jeta, que lo que está haciendo es irse de fiesta o tal, y es que encima llegan, te cuento caso real, las fiestas de su pueblo, ¿vale? Perfecto. ¿Cuándo son las fiestas de su pueblo? Vamos al briefing, preparación operativa del servicio, vamos a centrarnos en cuándo son los momentos más susceptibles de investigación. Que resulta que el tío es taurino, que le gustan los toros, perfecto. ¿Cuándo son los encierros? A tal hora por las mañanas, perfecto. Vamos allá a la parte del desarrollo del servicio. Vigilancia y seguimiento, vamos a observarle, vamos a estar prontito desde por la mañana, vamos a ver cómo sale de casa, vamos a ver si se va de fiesta con los amigos o desde primera hora ya está a la espera de que salgan los toros, ¿no? Pues ahí le tenemos corriendo los toros con una lumbalgia, todo grabado, todo acreditado. ¿Dónde termina todo eso? A un informe de investigación. Lógicamente siempre hay que buscar acreditar habitualidad, ¿vale? Para que no sea un hecho esporádico, ocasional y le permitamos, ¿vale?, a su defensa, ¿no?, a su abogado, a su letrado, pues decir, no, esto fue algo ocasional, puntual. En este caso, lógicamente, si estás con un lumbago y te pillo corriendo los toros, poca salida tienes, ¿no? Pero siempre para evitar la situación de, no, es que fue algo puntual, las pillan en un movimiento. No, perdona, es que te tengo 3 días de las fiestas de tu pueblo corriendo los toros, ¿vale? 3 días ya son días en los que hay habitualidad. Emisión de informe y de ahí o a una negociación
una conciliación, una negociación, o vamos al juicio. Y en el juicio se te va a poner la cara colorada, porque estás corriendo los toros delante, ¿vale? Y no te puedes ni imaginar las caras que ponen. Fíjate aquí lo importante que es, como decíamos, elegir el momento correcto para hacer esa investigación, la estrategia, esa parte de investigación previa de cuándo tenemos que hacer esto, ¿no? Porque si no, de otra forma, pues otra persona que no sepa, para hablar de alguna forma, porque es que en materia laboral sí que salen, por ejemplo, muchas sentencias habitualmente de esto es un despido procedente, esto no es un despido improcedente, en el caso de que haya habido un detective, claro. Esta prueba ha valido, esta prueba no ha valido, claro, ¿qué pasa? Que si no estamos al día y no sabemos cómo funcionan las cosas, correcto, difícilmente podamos hacerlo, ¿no? Porque yo digo, sí, venga, voy a investigar, pues no sé, el lunes voy. Es que este tío igual, todos los días que nos dan fiestas en su pueblo estando en casa en su sofá. Eso entonces es muy importante esto y conforme vamos subiendo el nivel de conocimiento todavía es más importante para saber movernos en ese ámbito. Y más importante aún es el rendimiento que se le saca al detective. Yo siempre digo que el detective privado, donde más rendimiento se le saca es en el ámbito laboral, mercantil, financiero, sin ninguna duda, ¿vale? Porque detrás de eso que nos estamos jugando, pues dinero, ¿vale? Pongamos que este trabajador, por ejemplo, tiene una indemnización porque lleva a lo mejor 20 o 30 años en la empresa y tiene una indemnización de, imagínate, 50.000, 60.000 euros. A poco que te gastes en el detective 3.000, 4.000, como si te gastas 10.000, por ponerte una cifra. Calcula el rendimiento. Exactamente. O sea, al final haces una inversión para investigar eso y en caso que se resuelva, pues claro, dejas de perder mucho dinero, ¿no? Eso exactamente. Yo, de hecho, siempre con las bajas laborales digo, y los temas que son empresa, le digo al cliente que me llame y en 10 minutos de conversación nos atrevemos a decir por dónde van los tiros, ¿no? Intentamos saber de qué es la baja laboral, a veces no se sabe, es verdad. Lo cual es una traba bastante importante para la empresa, para nosotros y demás. Pero bueno, en resumida cuenta, de qué es la investigación, cuál es el perfil de la persona y otros datos que nos da a esperar, pues, ¿qué podemos esperar? Porque al final, como decía David, yo lo concibo como una inversión. Un detective privado tiene que ser algo que tú calcules, pues como dice David, que te vas a gastar 3.000 euros y que vas a ahorrarte 20.000 o un trabajador problemático, lo que sea. Cuando los números no dan, y muchas veces me pasa, oye, que me llama alguien y me dice, no, es que este trabajador me está haciendo un poco de chantaje, pero le puedo pillar por aquí. Me dice, no, es que me pide 1.000 y pico euros para irse. Digo, dale los 1.000 y pico y no me llames a mí. Claro. Porque al final tienes que poner para tú ganar más. Claro. Y todo es así. Y sobre todo, estamos hablando de la palabra inversión. Hay que hacerle comprender al cliente que esto es una inversión. ¿Y en qué inviertes? Yo siempre lo dejo súper claro. Tú no inviertes en resultados, inviertes en información. Es decir, yo voy a ser tus ojos en la vía pública o semipública. Yo voy a ver si ese trabajador, ese hombre que está de baja, se pone a correr los toros o no los corre. O a lo mejor se queda en su casa y no le apetece salir ese día. Pero estás invirtiendo en información. Por lo tanto, es una inversión. Una inversión te puede salir bien o te puede salir mal. ¿Vale? Y en pruebas, ¿no? Porque todavía hay quien dice, bueno, pero es que esto también lo puedo hacer yo. Voy y le saco una foto. No. Y realmente el detective es el medio que contempla la ley para demostrar este tipo de cosas, ¿no? Para hacer investigaciones sobre unas personas físicas y al final nosotros vamos a juicio como testigo cualificado y como persona imparcial. Entonces, claro, al final no tiene nada que ver decir, mira, es que yo he grabado claro, al final eres una persona, primero que está implicada, por lo tanto, no es imparcial, sino que eres parcial y quien me dice a mí si lo has puesto con una inteligencia artificial o quién sabe qué. Y segundo, que no eres un profesional, ¿no? Nosotros emitimos un informe y la mayoría, porque hay mucha gente que me dice, es que claro, el juicio sale en 2 años, perdona, no sé si tú coincides conmigo, la mayoría de lo que nosotros hacemos no llega a ir a juicio, porque al hacer un informe, pero fíjate la cantidad de gastos que nos ahorramos en abogado, en las esperas, porque ahora la justicia está dilatadísima. La cantidad de dinero que nos ahorramos, porque igual que decía David, vamos a ver, te hemos hecho 2 o 3 días con lumbalgia corriendo delante de un toro. Cuando me dices que no puedes, no sé a qué se dedicaba todo esto, pero cuando me dices que no puedes estar en una silla repartiendo papeles y te hemos visto corriendo delante de un toro, y ese tío no se va a ir a juicio, a pagar un abogado y perder el juicio. Claro. Entonces, ya nos hemos adelantado a todo eso. Claro, ya tenéis, antes de empezar, ya tiene buenas cartas para salir ganando. Claro. Absolutamente, siempre es eso. Y muchas veces, si vas a juicio,
muchas veces no llegas a entrar en sala. ¿Por qué? Porque generas una presión subjetiva brutal. Claro. O sea, no necesariamente siempre se tiene que meter la prueba del detective de forma previa. Por lo tanto, tú hay veces que llegas al juicio y la otra parte, la parte contraria, no lo sabe. ¿Qué es lo que ocurre? Que el abogado que está en el otro lado de la sala de espera, estáis todos esperando, y empiezan a mirarnos hacia donde tú estás y dice, ese es el abogado, ese es el procurador, y esos dos de al lado o ese de al lado, ¿quién es? ¿Quién son estos? ¿No? Y empiezas ya a preocuparte. Y eso es una presión subjetiva brutal. Brutal. Eso te hace ganar una negociación. Solamente nuestra presencia, te hablo, sin llegar a entrar en sala. Sin duda. Porque para las personas que no sepan, ¿cómo se investiga una persona? Y porque habrá casos de, a lo mejor, sí, personas un poco más públicas, pero habrá personas que a lo mejor no sabes tanta información de ellos. ¿Cómo puedes investigar a una persona? Bueno, es que es lo que hablábamos al principio. Briefing, preparación operativa del servicio. ¿Qué me estás presentando? Ahora mismo tenemos un factor a favor que son las redes sociales, ¿vale? Las fuentes OSINT, ¿vale? Para el que no lo sepa, la fuente OSINT es cualquier fuente que sea abierta. Una fuente abierta puede ser una red social, Facebook, Instagram, TikTok. Eso para nosotros es oro, ¿vale? Porque tú a lo mejor a través de una foto de Instagram que tengas publicada en tu red social, yo puedo ver dónde estás situado y la gente es súper inconsciente. Esto es increíble, es muy imprudente. O sea, tú subes una foto en tu red social abierta, importante que sea abierta, ¿vale? No podemos invadir la intimidad de nadie, ni hackear, ni entrar, ni la cantidad de chorradas y cosas que nos piden, ¿vale? De vulnerar intimidades y secretos a la comunicación. Hackear, sí, efectivamente. Y claro, tú detrás de esa foto, pues a lo mejor estás dando tu ubicación porque tienes una determinada tienda y dices, esa tienda está en tal calle de Madrid y sé dónde está. También, dependiendo de la investigación, nos aportan mucha más información de ese investigado, ¿no? No, porque claro, al final tú decís una persona famosa. Claro, como es muy difícil que tú me digas, oye, investígame a Julio Iglesias, a ver qué colonia usa. Pues ni tiene legitimidad. Eso es importante. Ni creo que te lo puedas permitir, pues todo lo que va a conllevar llegar hasta allí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando nos metemos en un tema de infidelidad, tu mujer lo sabe todo de ti. El último tema que hice me estaba diciendo que era para un hombre de cara a una mujer. Yo estaba hablando con él y me decía que baja en 10 minutos, que va vestida así, claro. Que se supone que va para aquí, pero ya vemos. Entonces, aquí hay mucha información. Es verdad que a veces nos encontramos con otro tipo de casos que me dicen, Dani, un nombre, búscate la vida. Bueno, claro, ya lo tenemos. A veces incluso tiene que pasar, depende de que quieras investigar, como tú dices, ¿no? Claro. No confundir un servicio, pues que es de investigar una baja laboral, con una localización. Primero quizás tenemos que pasar por el sitio A para llegar al sitio B, ¿no? Pero como decíamos, todo depende al final del qué queremos investigar. Claro. El tema, por ejemplo, de infidelidad es bastante fácil de entender porque como no nos tenemos que meter en cosas que son desconocidas para el público, pero bueno, cuando a mí me viene alguien y me pregunta, Daniel, quiero investigar a mi mujer, no sé si me pone los cuernos. Yo pregunto, vamos a ver, ¿qué cosas raras has notado? Pues mira, esto, normalmente coinciden siempre las mismas cosas raras, ¿no? El teléfono móvil, los horarios, etcétera, etcétera. Vale, entonces nos planteamos yo y el cliente. Tú si tienes cositas que añadir, tú lo vendes. Yo y el cliente, vale, ¿cuál es el día? Igual que él llegó a la maravillosa conclusión que el mejor día eran las fiestas de su pueblo para investigar eso. ¿Cuál es el mejor día para pillar a tu mujer? ¿Vale? Porque tú conoces a tu mujer, pero yo conozco la investigación. Entonces, entre los dos, pues vamos a llegar a esa conclusión de cómo investiga a tu mujer. Le digo, oye, el viernes por la noche, no, los viernes por la noche no, porque los sábados, me estoy inventando todo, los sábados por la mañana va aquí, entonces es imposible. Vale. Y al final, en una conversación acabamos llegando a eso, porque como tiene que ser una inversión tiene un input y un output. Tiene algo que ingreso y algo que saco. Claro, como lo que voy a sacar, en este caso, no es económica, sino que es una inversión emocional, lo podríamos llamar. Pero como lo que voy a sacar es saber si tu mujer te engaña o no, hombre, pues a yo más optimice todas las horas de investigación, es decir, no voy a seguir a tu mujer un martes por la mañana, seguramente. A veces lo hemos tenido que hacer y esa era la clave, pero la mayoría de veces no lo es, sino que es pues cuando se va de viaje a Ibiza con las amigas el fin de semana, etcétera, etcétera. Ahí es donde tenemos que encontrar el puntito. Momentos susceptibles de investigación.
aportando a lo que decía él, y el tema de hablar con tu cliente que a lo mejor en un tema de infidelidad, pues te puede dar información de, oye, va a salir dentro de 5 minutos, va a salir dentro de 10 minutos. Eso forma parte de todo el briefing. Pero claro, luego hacemos cosas muy complejas. Está, por ejemplo, el tema de las infidelidades, pero luego te puede llegar una localización de personas. Que eso no tiene nada que ver. Ahí tienes que someter a ese briefing, esa preparación operativa del servicio, pero es un tema completamente diferente. Ahí tienes que valorar lo que te aporta el cliente, porque yo no puedo localizar a nadie sin que tú me des una premisa, algún punto de control, algún dato. Entonces hay que valorar la cantidad y calidad de datos que tú me aportas para trabajar. Te pongo un ejemplo, además muy bonito, que generó resonancia en el sector, en nuestro sector. Un tema muy bonito en el que una mujer que estuvo desaparecida durante 2 años, nosotros en 1 año conseguimos localizarla y estaba desaparecida en Miami. La localizamos con éxito. Y claro, cuando a mí me llega la cliente y me dice, oye, es que lleva mi hija desaparecida, vive en Estados Unidos desde el año 1996, 1997, vive allí y claro, no tengo más que postales, cartas, chats de WhatsApp, cuando llegó la época del WhatsApp, chats de WhatsApp, correos electrónicos, y lo que puedo aportarte es todo esto. Pero claro, yo a mi hija llevo sin verle, las últimas veces que fue a Estados Unidos a verla, a visitarla, a lo mejor llevo sin verla 10 años, por ejemplo, no recuerdo ya. Claro, a mí la clienta se me presenta en el despacho, pum, se te presenta con una bolsa enorme, recuerdo, llena de postales, de cartas, de todo, fotografías, y tú eso lo tienes que analizar para parametrizar las líneas de investigación a tomar. Por lo tanto, eso, ya ves, no tiene nada que ver con una infidelidad. Tema muy bonito. Cuenta cómo acabó, aunque sea de forma... Sí, no, bueno, lo puedo contar sin problema. Además es que tiene un tema, es algo muy bonito porque ahora mismo, a día de hoy, están reunidas, o sea, están viviendo juntas. Te lo resumo, bueno, intento resumirlo. A nosotros nos contrata pues, una madre preocupada que tiene desaparecida a su hija, como te digo, en Estados Unidos, que reside en Miami, y llevaba, no te puedo decir ya las fechas porque no, puede ser en abril de 2022. Ella denuncia la desaparición en abril de 2022. Claro, ella lo denuncia a Air China, creo que fue, y luego todo eso se elevó incluso a Interpol para ver si había abandonado el país, etcétera. Denuncia esta situación, como te digo, y luego llega más o menos, como no había movimiento, como no se estaba consiguiendo localizar a la persona, pues llega a diciembre, creo que fue diciembre, sí, llegó el despacho en diciembre de 2022. Nos llega, oye, necesito localizar a mi hija, llega desaparecida mucho tiempo, no hay movimiento. Valoramos toda esa cantidad y calidad de datos y en marzo más o menos de 2023 nos contrata. Pues de marzo de 2023 a marzo de 2024, tras 1 año entero de investigación muy intenso, con diferentes líneas de investigación, tocabas palos que a lo mejor no ibas por el buen camino, luego encontrabas otro que a lo mejor sí que te daba, claro, hablando con parejas, exparejas, amigos, personas con las que había tenido conflicto, le dimos un montón de información a la clienta y al final la localizamos con éxito, la localizamos con un final feliz. Ella estaba, había desarrollado una enfermedad mental, había desaparecido de la noche a la mañana por la enfermedad mental que tenía, también tenía una serie de, digamos, déficits económicos importantes que le habían permitido, pues, la habían hecho quedarse en la calle. Y Estados Unidos tiene una serie de instituciones para homeless, para personas que están en la calle, que les acogen. Y bueno, nosotros dijimos, esta persona tiene que estar aquí, en un sitio, en un centro de estos. Y entonces hicimos un police report, que se llama, un reporte policial a través de Air China, como te digo. Air China se comunicó con autoridades americanas, porque claro, para nosotros localizarla en un centro como estos, te estoy hablando de que a lo mejor solamente Miami tendrá 200, 300, 400 centros, no lo sé, es una brutalidad. Claro. Y haciendo un police report de estos, prácticamente para ellos es dar un botón, como quien dice, y decir, oye, vamos a saltarnos la ley de protección de datos y vamos a encontrarla. La localizaron, con vida, sana y salva, y bueno,
además, de forma muy gratificante, puedo decir que ahora mismo ha conseguido reunirse con ella porque a través del consulado fueron a buscarla y la trajeron a España y están viviendo juntas. Antes hablabais de infidelidades. No sé si tenéis alguna anécdota o algún cliente en concreto que os haya llegado, o alguna historia así rara, no lo sé. Yo cuento muchas, cuenta tú. ¿Me cuento otra? Cuenta tú, sí. Uf, claro, es que hay varias, te podría contar muchas. Claro, yo es que he hecho muchos temas de infidelidad. Te voy a contar una, además, que compartí con Dani, que me resultó muy, muy impactante por el contexto y por la gravedad de traicionar la amistad, ¿no? Esto es un... Vas a flipar, ¿eh? Sí, es que es muy impactante y probablemente mucha de la gente que nos esté escuchando se puede llegar a sentir identificada porque, claro, la gente no va contando, oye, me han puesto los cuernos, te han puesto los cuernos. Da un poco de vergüenza, ¿no? Todo el mundo tiene ese orgullo. Pero claro, esto a la gente le pasa. Le pasa más habitualmente de lo que nos creemos. No sé si vas a flipar o no, pero bueno. Te cuento. A nosotros nos contrata un hombre que tiene un amigo te puedo decir, no sé si de la infancia, de hace muchos años, se llevaban súper bien. Este hombre tiene su pareja y él tiene su pareja. Entonces, entre los cuatro, pues forman amistad, se van de casas rurales, 2 parejas, se llevan súper bien, amistad, tienen hijos, se van con los hijos de amistad, o sea, con los hijos de casas rurales, tal, súper amistad, súper bien todo. Y entonces este hombre nos contrata y nos dice, oye, es que sospecho que mi pareja se está liando con mi mejor amigo, ¿sabes? Y claro, me está siendo infiel, pero es que encima mi mejor amigo me está traicionando. Y claro, el desarrollo de la investigación fue tan sencillo. Al final, operativamente es una infidelidad normal. Oye, cuando sale de casa, le voy a seguir, tal. Recuerdo que sale de casa un día, se va a una zona de lonja, ¿vale? Una lonja que había, va a un aparcamiento, aparca allí y al rato veo que viene el coche, efectivamente, del amigo. Se baja del coche, se monta en el coche de ella y ahí pues empezarán. Claro, yo desde mi posición lo que veía era... No hicieron más que besos y tal, pero claro, desde mi posición, el ángulo que tenía... Pero tú veías los besos. No, el primero de los días, porque es que además fui muy rápido a detectar. No viste nada. El primero de los días no. Desde lejos, claro, tú ves que el intercambio de coches. Pum, ya está. Y digo yo, se darían besos, lo que fuera, tal, pero claro, lo de los besos lo confirmamos en un segundo o tercer día, ya no recuerdo. Total, que eso lo vimos un día, luego la operativa era esa, se montaban en un coche, terminaban de lo que fuera el ratito, y luego ya ella se volvía, o sea, el otro se volvía a su coche y ella ya se iba a su trabajo. Bueno, esto lo vemos un día y ya el segundo, pues volvió a ocurrir lo mismo y probablemente ya el tercero, te estoy hablando de esto fue hace años, ¿eh? Al tercer día o al cuarto, ya no recuerdo, como te digo, pues digo, vamos a hacer una posición en adelantada, es decir, vamos a esperarles en la zona de aparcamientos para tener una mejor angulación de qué es lo que ocurre dentro. Bueno, pues vuelve a ocurrir la misma operativa, llega ella, el otro llega con su coche, se baja de su coche y se monta en el asiento del copiloto. Claro, yo a escasos, mi coche al lado de ellos, ¿no? Claro, a escasos, ¿cómo decirte? Pues bueno, a esta distancia, no sería más, coche con coche, pegados. ¿Vale? Yo con mi cámara desde mi ventana, boom, grabándoles, ¿vale? Y besos, abrazos, bueno, absolutamente de todo, claro. No llegaron a más, pero bueno, algunos tocamientos un poquito fuertes, ¿vale? No eran solo besos. Efectivamente, no eran solo besos, ¿no? Terminaron de eso y claro, lo grave de todo esto, y aquí viene la sorpresa, que esto es lo grave, ¿no? Ya desde un punto de vista moral, ya cada uno que juzgue cada uno como lo que es o no una infidelidad para cada uno, ¿no? Yo llego, me reúno con el cliente en el despacho, le digo, oye, tengo ya el material, vamos a reunirnos, vamos a hablar. Le digo, tengo este material, llévatelo. Y yo no le digo, es algo muy personal. Yo no, lo que no voy a hacer es hacer sangre de algo que ya es desagradable, ¿no? Llévatelo. No, que hay... Pónmelo aquí porque yo no voy a ser capaz de hacerlo solo esto. ¿Seguro, tal? Sí, por favor, porque reprodúcelo aquí, lo que sea, lo quiero saber ya. Se lo reproduzco, lógicamente, allí, porque él me lo pide. Claro, pues imagínate la situación.
La locura, sí. El hombre llorando, fatal, una ansiedad increíble, tal. Y lo impresionante de todo esto es que me llega y me dice, ¿y no hay más que esto? Estoy hablando de besos, caricias subidas de tono. ¿No hay más que esto? Y claro, para mí, ya es mi concepto personal. Yo creo que sería más que suficiente para demostrar eso como infidelidad. Ya, pero no hay más, Claro, él lo que quería era ver si ha habido, pues yo qué sé, penetración o lo que fuera. Y la sorpresa de todo esto es que a día de hoy siguen juntos. Porque para él tal vez eso no fuera lo suficiente, ¿sabes? Y lo sé esto porque luego nos contrató para otro tema y tal, y lo sé, que están juntos. Lo que sí que es verdad que rompió relación con el amigo y la familia feliz de amiguitos ya no existía, claro. Sí, esto se lleva mucho, ¿no? ¿Y lo veis mucho, este tipo de infidelidades? Bueno, yo creo que sí. Que Dani, bueno, dice que no ha hecho, pero ya ha hecho también. Sí, ha hecho... no, sí. Hombre, yo creo que no hace falta ser detective para saber que está a la orden del día. Sí. Es más, uno de los motivos por los que empecé a divulgar la profesión es tuve un caso que me marcó mucho. Bueno, descubrí una infidelidad. Este era un hombre, teníamos 30 y algo, estaba casado, con hijos y tal, y le pillamos a la mujer y él además, o sea, él vino al detective como la gente a veces va al psicólogo, como empujado por la familia, ¿no? Al final, yo siempre pido, para mí el concepto de legitimidad, la persona tiene que dar ese consentimiento y esa participación activa para que investigue a su mujer, porque a veces me pasa que me dicen, oye, quiero investigar a la novia de mi padre porque seguro que le ponen los cuernos. Bueno, yo que me contraté tu padre, ¿no? Pero en este caso, él contrató, aunque pensaba que estaba convencido de que no iba a pasar nada. Y cuando le descubrimos la infidelidad, para él le explotó la cabeza, ¿no? Además, ya no solo la infidelidad, porque al final el que haya algo sexual, pues no... en fin, cada pareja es un mundo, pero ella le trataba particularmente mal a él, a mi gusto, ¿no? Entonces, yo cuando acabé con él, él me dijo, me has regalado una segunda vida. Si yo nunca lo hubiese visto, hubiese seguido siempre en esa dinámica tan mala que no me hacía feliz, ¿no? Entonces, gracias a ti, y ojo, no me quiero echar flores, creo que cualquier compañero con cariño lo hubiese podido hacer. A la figura del detective sí le quiero echar flores, porque creo que sin un detective nunca lo hubiese descubierto y seguiría cumpliendo años en una relación, vamos, que no la hacía feliz, ¿no? Ahora ha hecho su vida, es feliz y tal. Pero claro, a mí eso ya me dejó algo en la cabeza que yo dije, esto tiene que ser para todo el mundo. Digo, ¿por qué? Porque claro, yo he llegado a ese punto, llevaba mucho tiempo escuchando, hablando a la gente, siempre que seguro que te ha pasado a ti. Te vas a una comida, ¿a qué te dedicas? Uy, detective, cuéntanos cosas. Ah, que esto lo podéis hacer. Uy, si lo hubiese sabido yo. O sea, reclamar una pensión, una custodia, claro, lo que sea, cosas de la gente el día a día. Claro, el desconocimiento de la gente. Claro, y eso se fue acumulando, y en este caso, que fue el detonante, yo dije, no, tío. O sea, él me ha encontrado de casualidad, pero ¿qué pasa con toda la gente que necesita un detective y no lo tiene? Claro, y que no sabe que lo necesita. Exactamente. O que no sabe que existe la opción, claro, directamente. Saben que tienen un problema, pero no saben cuál es la solución. Y yo ya eso ya dije, tengo que hacer algo. Y fue creciendo esta idea hasta, bueno, pues estamos ahí. Es que es una inversión en información, es lo que comentábamos. O sea, tú no inviertes en resultados. Inviertes en información. No, y al final alguien pensará, hombre, esto no es como el despido, David, porque no gano dinero, claro, y tal. Pero es que, no sé quién decía, escuchaba el otro día que decía, la mujer que eliges, la persona que eliges para tener a tu lado, es la decisión más importante de tu vida. Yo no sé si es la más importante o no. Es difícil decirlo con mi edad, pero sí estoy seguro que es de las más importantes. Totalmente. Y tener una persona a tu lado que no es la correcta, vamos, yo creo que todo el mundo lo quiere saber. Bueno, es la persona al final con la que vas a compartir todo, totalmente, con la que creces, te suma, ¿no? Y si están pasando cosas, pues prefieres saberlo cuanto antes posible, ¿no? Eso es, y además, apuntando algo más a eso, es que fíjate, nuestro trabajo es de una responsabilidad absoluta. Tremendo, tremendo. Tú ten en cuenta que una empresa cuando te contrata te estás jugando muchas veces dinero, ¿no? Despidos, tal, indemnizaciones, vale. Pero es que fíjate, cuando te contrata un particular, te estás jugando un esfuerzo económico, porque los particulares suelen hacer en términos generales esfuerzos económicos, emociones, desahogos, frustraciones. Te estás jugando que una persona
que te conoce o no te conoce de nada, está depositando mucha confianza en ti, ¿vale? Por eso es importante darle un buen servicio, ¿vale? O sea, esto no es, oye, mira, yo qué sé, se me ha estropeado el lavabo de casa, llamo a un fontanero. No me lo arregla el fontanero, llamo a otro fontanero. Estamos hablando de una infidelidad. Nos estamos jugando emociones. Nos estamos jugando el saber que... Porque luego, una cosa muy importante, ¿qué perfil nos suele contratar? Normalmente no te contrata la parejita de 18 años o de 20, 21 años que... Oye, quiero saber si mi novia me pone los cuernos o no, o mi novio me pone los cuernos o no. Normalmente te contratan parejas que llevan a lo mejor 30, 20, 40 años casados con hijos, hijos mayores, y muchas veces lo que se quiere es tener esa información para decir, oye, que el que rompe la relación familiar, la unión familiar, es papá. Es papá, no mamá. Claro, ¿vale? No es que yo me esté volviendo loca, ¿no? No es que yo me esté volviendo loca. Eso es, justo. Hostia, le estoy echando las culpas de cosas, le estoy estresando por cosas que no son. Como, oye, ¿te lo estás imaginando? No, has sido tú el que ha destrozado esto. Correcto, y hijos que no te creen, importante. No, es que le he contado esto a mi hija y es que no me cree que papá... Tengo un caso ahora mismo, justo ahora mismo, además hoy, el tema que hemos estado comentando hoy, es justo eso. Su hija no la cree a su madre. Estamos hablando de una hija que tiene unos 20, 21 años, no la cree a su madre. Es un tema de infidelidad que es curioso, no, se lo comentaba a Dani, digo, en el año 2024 hice 3-4 temas y este año es el primero que hago, ¿vale? Y estamos a, bueno, no sé si se puede decir o no la fecha, pero estamos a marzo. Sí, no hay problema. Y es el primer tema, en marzo que hago, y de 2025, como te digo. Y es eso, oye, es que mi hija no me cree y nos ha contratado por eso. Y nosotros, de hecho, su hija le está ayudando en el tema este de infidelidad a su madre porque ella es como que está sobrepasada, ¿no?, emocionalmente, y la comunicación la estamos haciendo con su hija. O sea, es verdad, nos contrata la madre, pero con la hija es con la que nos estamos comunicando. Es que papá no te puede estar haciendo esto, papá no te puede estar haciendo esto. Y lo estamos sacando, vamos, lo estamos haciendo, el tema. Antes me hablabas sobre la criminología, ¿no? Sí. Me comentabas sobre la especialización de desechos y pruebas de forense, ¿no? Bueno, realmente son dos especializaciones. Vale. Van separadas. Van separadas, correcto, sí. De lo que tú me hablas es concretamente de algo que podríamos decir que está más ligado a las ciencias forenses, a la criminalística, que está a la vez vinculado con la criminología. A ver, a mí me viene todo esto de la influencia de la criminología, ¿vale? Entonces, de lo que hablas concretamente es de la recogida de desechos biológicos y muestras forenses. Claro, cuando yo cuento esto, la gente dice, ¿para qué es eso? ¿Qué narices es esto? Pues muy sencillo. Temas de pruebas de paternidad, detección de sustancias estupefacientes. ¿Qué repercusión judicial puede tener esto? La informativa es evidente, o sea, saber si es mi hijo o no es mi hijo. Y en el tema de sustancias, saber si es consumidor una persona o no es consumidora, ¿vale? Repercusión, pues oye, a lo mejor dejar de pagar la pensión alimenticia a un hijo que no es el tuyo. Tema de sustancias en guardas y custodias. Oye, resulta que el progenitor, estoy divorciado, tengo la guarda y custodia compartida y cuando mi hijo menor de edad está en compañía de la madre o del padre que se pone hasta arriba de cocaína, pues yo qué sé, no trata bien a mi hijo, está bajo los efectos de, etcétera. Entonces, por resumirlo, básicamente es que nosotros, aparte de efectuar el seguimiento como detectives privados, que eso lo puede hacer cualquier detective, en nuestro caso concretamente nos hemos especializado en la procedimentación de todos esos pasos que hay que hacer para no caer en defectos de forma, en defectos legales, ¿vale? Es decir, como recoger una colilla cuando la tiran al suelo para de ahí extraer el ADN. Claro, cuando tú tiras una colilla, eso hay que someterlo a la recogida, meterlo a la vez en su correcto soporte, que no todos los detectives lo saben hacer, en el soporte adecuado para las colillas. No es lo mismo una colilla que un pelo, no es lo mismo tal, ¿vale? Entonces, de ahí tienes que elaborar una cadena de custodia y todo eso emitirlo a un laboratorio. Procedimentar todo eso es una especialización. Claro, porque recojo la colilla, la tengo que recoger bien para que no manche la muestra, ¿no? No la contamines con tu propio ADN, por ejemplo, ¿vale? Eso es. Claro, al final es un mundo. ¿Y a qué nivel has llegado de casos que te han llegado de esto? ¿Qué has utilizado?
A ver, volumen de casos, para ser honestos, hacemos 3-4 temas al año. No suele ser precisamente, o sea, no suele ser algo que tengamos mucho volumen. Como hemos comentado antes, o sea, la mayoría de nuestros clientes siguen siendo empresas. Yo creo que ahí tienes un filón, ¿eh? Tú sí te lo he dicho más de una vez. O sea, esto lo explotaría, pero vamos. Esto Sí. porque no te has puesto ahí a darle bombo comercial, pero... O sea, las dos cosas que te está diciendo. Número uno, del ADN, ¿no? Sí. O sea, que esto, oye, ¿y esto cómo llegan, no? Quiero saber si este es mi hijo o no es mi hijo. O alguien que es el padre, pero dice que no es el padre, y yo sé que es el padre, y poder reclamarle una pensión. Tú imagínate lo que cambia la inversión. De una pensión que no cobras, pero yo sé quién es el padre. O como te pasó con una, que si yo se cuenta, dudo entre varios padres, pero en cualquier caso me va a llegar una pensión todos los meses por eso, pues imagínate si vale la pena invertir. Y luego el tema de la droga, por 3/4 es lo mismo, ¿no? Claro. Porque saber si una persona con todas las connotaciones que tiene, sea a nivel, pues no sé si en empresas te pasará, pero por lo menos a nivel familia seguro que sí, de que alguien está consumiendo droga cuando está con un menor. A mí esto se me pregunta muchísimo, ¿eh? De, oye, es que el padre de la niña cuando está con ella se pone ciego de no sé qué y no lo puedo demostrar, claro. Muchas veces lo que ocurre es que compañeros de nuestro sector, dentro de esos 1.300 y pico detectives que somos, me llaman y me pasan estos temas. Bueno, con Dani mismamente, él me ha pasado algún tema, al igual que a mí, cuando me llega algún tema de su especialidad, se lo derivo a él, ¿no? Pues esto es un poquito eso. Por poner un ejemplo, el caso que comentaba, una clienta que nos contrata porque sospechaba de que podía tener, o sea, tuvo un hijo, tal, y lo que sospechaba es que el hijo fuera de un posible padre entre 3. Dudaba entre 3. Hostia. Claro. Tú ten en cuenta que en una misma época pues estaría más o menos con 3. Es intuible, ¿no? Y bueno, al final conseguimos... ¿Con los 3 el mismo día? No sé, habría que preguntar. a la vez. Qué peligro. Sí, sí. Pero fíjate, el objetivo de esta mujer, ¿vale? Que ahí ya cada uno lo considerará cruel o no, era conseguir una pensión alimenticia. Madre mía. Ya está. O sea, que por cierto, yo dio positivo. Tampoco lo veo cruel. O sea, escucha, ser madre soltera es difícil. Bueno, pero a ver... Si tú tienes tu responsabilidad, a ver, ahí hay semillita de los dos, es que tampoco lo veo mal. Sí, pero yo digo cruel porque ella no quería que la otra persona, o sea, que su hijo tuviera un padre. O sea, quería la pensión alimenticia. Claro, al final, como el hijo, que es un poco la excusa, ¿no? Claro, ese es el tema. Por eso digo cruel, Pero... Bueno, y luego también para el hombre, coño, que al final quieres a una persona y no sabes qué está pasando. Y Claro. dices, no es que haya uno, sino que hay dos. Claro, no, había 3. Si tienes 3. Estaba entre 3. Si tienes obligaciones, tienes derechos. O sea, ese padre, una vez le reclaman obligaciones, Sí. también puede tener derechos. Eso ya Sí, no sí, está entra claro. en cosa de ella, ¿no? Está claro. Sí, pero digo la intencionalidad de ella. Ya. La intención, pues hombre, moralmente puede ser un poco reprobable. En plan, dice, oye, mira, dudo entre 3, lo que quiero es tener certeza de quién es, ¿para qué? Para informarle, oye, eres tú el padre de mi hijo. No, lo que quiero, el objetivo de ella era buscar la pensión alimenticia. Ya. ¿Qué tipo de técnicas utilizáis para investigar a las personas pues en el campo, no de batalla, de vais a buscar a esta persona, la tenéis en la calle, ¿qué utilizáis? Pues yo creo que es mucho más rudimentario, no tan especializado como la gente se pueda pensar. Al final, nosotros lo que tenemos que coger es información y pruebas, y al final todo pasa por documentarlo, es decir, por las cámaras. Esta imagen que sí que del cine se ajusta un poquito con esa cámara grabando. Y cámaras, básicamente, usamos 3 tipos. La cámara de largo alcance, que la típica, no hace falta que sea detective. Usted va a una tienda de cámaras y dice, quiero una cámara de vídeo. Pues esa es la que usamos nosotros. La cámara oculta, una cámara oculta que puede ser cualquier tipo de cosa. Cualquier tipo de cosa que veas aquí podría ser una cámara oculta, que no hace falta que busquemos. Y luego el teléfono móvil también. Nos sirve para todo ese tipo de... Y luego el vehículo de trabajo también, moto, etcétera, depende de lo que necesites para el operativo, claro. Porque esas cámaras ocultas, ¿en qué sitio se pueden esconder? Por ejemplo, quiero decir, pues en la ropa, en un reloj, no lo sé. Pues mira, ahora mismo, como estás tú puesto, podrías tener en el botón del polo, en el micrófono. Reloj no, porque no llevas. Yo he visto gorras con cámara. Gorra con cámara. Gorra con cámara. Ya no se llevan, pero hace años, cuando yo empecé, recuerdo haber visto una gorra con cámara. Piensa que es
un puntito muy pequeño. No es prácticamente detectable. Entonces, en cualquier sitio puede estar. Además, la tecnología ha evolucionado mucho. El otro día comentábamos un compañero que antes tenían cámaras muy grandes. Claro. Porque, claro, no estaba economizado todo eso. Hoy en día, bueno, lo puede ver cualquiera. Va por Amazon y busca cámara oculta. Entonces verás que hay absolutamente de todo. Porque ¿cuál es, bueno, o la que más habéis utilizado en este lugar en concreto, o algún sitio extraño que la gente diga, hostia, aquí han puesto una cámara para este caso? A ver, yo te diría, es que también depende del caso, ¿vale? Porque cuando hablamos de cámaras ocultas estamos abriendo un abanico muy amplio. No es lo mismo un detective que a nivel operativo lleve el recurso de un reloj cámara, por ejemplo, porque a lo mejor es muy dinámico, muy práctico para hacer una entrada en un local o un bar, que entras y grabas, porque es muy operativo, es muy discreto y muy rápido, a que tú tengas un problema como tengo hurtos en mi caja del bar, ¿no? Oye, es que tengo alguna trabajadora, no sé si es un trabajador o una trabajadora, que bueno, pues me está robando y no sé en qué momento ocurre, etcétera. Ahí que tienes que trabajar, pues con un técnico que bueno, pues te instale una serie de cámaras ocultas y consigas detectar cuál es el problema que tienes, quién te está robando, y de ahí pues conseguir el famoso despido procedente, ¿no? ¿Y hasta dónde podéis llegar? ¿No? Porque ahora, claro, investigamos a una persona, pero ¿hasta dónde se puede llegar legalmente? Pues a mí, mira, aprovechando el ejemplo que ha puesto David de esa caja registradora. Mira, por ejemplo, hay mucha gente que se cree que eso no se puede hacer, de poner una cámara para espiar a un trabajador, porque es verdad que la ley te dice que tú tienes que avisar a un trabajador si estás grabando en el trabajo, pero no es lo mismo esa grabación, esa investigación, hacerla de forma continuada y mantenida en el tiempo, que es que yo tengo una cámara para vigilar a mis trabajadores sin que ellos lo sepan, para vigilar de normal, que eso es ilegal. Y hay otra cosa que es, porque al final los detectives atendemos a criterios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad. ¿Qué significa? Y se entiende muy fácil. Hay una sentencia, de hecho, que llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Imagínate ya, que a veces nos discute la gente, no, porque es que un juez... No, ya. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estamos hablando de unas cajeras del Mercadona que estaban robando de la caja, veían que los balances no cuadraban y les ponen unas cámaras. Las cajeras, cuando las pillan, las despiden y ellas denuncian, porque claro, la ley dice que es que tú tienes que avisar de que pones cámaras al trabajador. Claro, pero ¿qué pasa? Que ese principio de necesidad lo que te dice es que tú utilices el método menos invasivo, que menos invada la intimidad del trabajador, para llegar a lo que tú necesitas. Hombre, es legítimo saber que me estás robando a mi empresa y quién lo está haciendo. Claro. ¿Qué pasa? Que si te pongo un cartel que te aviso, que te pongo una cámara para ver si robas, pues, hombre, pues a lo mejor no robo, ¿no? A lo mejor no tocas la caja, ¿no? Entonces, ese es un poquito el tema. ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues depende del caso. Sí que se trata más, o sea, no es tanto como una línea fija que está aquí, claro, sino son unos principios de los que tenemos que partir, que es llegar a dar la información a la persona correcta, tocando lo mínimo esa intimidad del investigado. Es que la ley de seguridad privada lo dice muy claramente. Principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad. O sea, es que es lógico que un empresario quiera saber quién le está robando. Es que tú dime si no, ¿de qué forma puedes saberlo? Te tengo que poner el cartel, como dice Dani, ¿qué tengo que ponerte el cartelito y avisarte de que vas a ser grabada? Pues a lo mejor te estoy avisando y vas a cambiar tu modus operandi, tranquilamente. Entonces eso es importante, ¿no? También me habéis dicho que habéis hecho investigación inmobiliaria. Hablarme sobre esto. Ese es Mira, tu campo. todos... al final, el denominador común, o una forma que podemos ver casi todo lo que investigamos, que hay un acuerdo entre partes y hay una de las dos partes que está incumpliendo y la otra parte lo quiere saber y demostrar. En una infidelidad es lo mismo, tenemos un acuerdo, aunque no lo hayas hablado o no hayas firmado un contrato, tenemos un acuerdo de fidelidad y oye, creo que hay uno que lo está incumpliendo, házmelo saber. En un tema laboral es lo mismo, oye, si yo rompo mi acuerdo tengo que pagar un despido improcedente, por lo tanto, en vez de eso voy a demostrar que el otro no está cumpliendo con su parte del contrato porque está con una baja laboral fraudulenta, por un tema de competencia desleal, por el que sea y tal, ¿no? Vale, nos vamos al tema inmobiliario. ¿Qué pasa? Nos metemos en esos acuerdos inmobiliarios. Un contrato de alquiler, por ejemplo. Claro, yo un contrato de alquiler con unas bases y luego resulta que sí, la otra parte lo puede estar incumpliendo.
¿Qué puede ser un incumplimiento? Y indagamos en lo que tú quieras. Pues mira, ahora ya no tanto porque se ha calmado un poquito, pero hubo un momento en el que lo que hacían muchos eran alquilar pisos para montar Airbnbs y temas de pisos turísticos. Claro, yo alquilaba un piso, te lo alquilaba a ti por 1.000 euros, pongamos, y luego resulta que a cada habitación le sacaba por día un dineral que a fin de cuentas no dejaba de ser un negocio. Claro, ¿cómo yo te puedo echar del piso? No te puedo echar porque sí con un matón. Yo tengo que demostrar que hay una parte que está incumpliendo. Como esto a veces nos pasa pues con un prostíbulo. Resulta que tú me dices que has montado, perdona, me dices que quieres vivir ahí con tu mujer y montas un prostíbulo, otro tipo de negocio, etcétera, etcétera. Y al final, pues todo tiene esa base. Con los narcopisos también pasa. Correcto. ¿Habéis visto mucho este tipo de casos? De prostíbulos, narcopisos. Yo de narcopisos no, pero... Sí, yo tenía un tema de narcopisos también. Sí. Que, bueno, básicamente... y además es un tema que empieza por un tema de familia. ¿Sabes? Para que se vea además cómo un tema que viene con una intención puede derivar en otra. En este caso... era una madre preocupada porque, claro, el padre, el progenitor, lo que quiere es la guardia y custodia de su hijo, no la tenía. Entonces, lo que quiere es la guardia y custodia de su hijo y, claro, la madre nos dice, pero ¿cómo voy a darle yo la guardia y custodia a este que vive en una casa, con un piso compartido, encima sé que trapichean, etcétera? Entonces, mi hijo, que no sé si tendría 3 o 4 añitos, claro, tú ten en cuenta, ¿cómo vas a permitir que tu hijo acabe en un piso así? Claro, claro. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nosotros íbamos a ver cuál era el nivel socioeconómico de esta persona, qué relaciones tenía, etcétera. Y simplemente haciendo una estática y viendo el trasiego que tenían en el propio domicilio, sin necesidad prácticamente de tocar puerta, ¿no? Y hacer otras gestiones un poquito más intensas, ya vimos el trasiego que había. Era un narcopiso sin ninguna duda. ¿Y cómo lo llevaste? Bien, bueno, ahora mismo estamos en esa parte en la que tenemos el juicio. Y hay que presentarlo todo, ¿vale? O sea, tenemos fecha para juicio y veremos en qué queda, pero vamos, acreditado que eso es un narcopiso sin ninguna duda. Bueno, y ahora se habla mucho del ocupa. Creo que no llega a ser ocupa la persona que deja de pagar. No sé si lleváis casos de ocupas o de impagos, que es lo que lleváis más. A ver, o sea, en el tema inmobiliario genera toda una serie de problemas, ¿no? De hecho, al final no paramos de tener noticias de vivienda, de que no para de subir los precios del alquiler, esto demás, con todo lo que además genera, ¿no? Creo que quizás te puedes referir al tema de, porque al final se hace una serie de regulación, digamos, para, pues a veces para proteger a la gente, ¿no? Pongámoslo así. Entonces, ahora lo que pasa es lo siguiente, que si tú te declaras vulnerable, que tienes que enviar un par de papeles al organismo público correspondiente y demás, pues de alguna manera no te echan de tu piso porque no pagas, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que de lo mismo que decía David, que oye, pues es fácil decir, o comentábamos antes, que oye, es fácil decir para no pagarte una pensión, pues que yo no tengo trabajo, una pensión por un niño, pues con esto es lo mismo. Yo puedo decir que no tengo trabajo y luego fácilmente nosotros enganchamos a muchos de estos. Fácilmente estoy trabajando en B o en algo que no puede reconocer la administración y la seguridad social. Claro, a la que demostramos eso, pues ya las cosas cambian en otro sentido, ¿no? También para acceder a pisos muchas veces lo que pasa, cada vez, yo digo que gran parte del futuro de la investigación privada es preventiva. Ahora, claro, nos contratan para apagar los fuegos, como decía David, una vez ya está el problema. Eso es. Pero hay muchos problemas que resolverías antes de alquilar ese piso, antes de sale más barato, contratar a ese Claro. tío, etcétera, etcétera, efectivamente, sin ningún tipo de duda. Entonces, claro, ¿qué pasa? Muchas veces que cuando ya está el problema hecho, como por ejemplo, pues hay todo un mercado de falsificación de nóminas. Yo te digo, oye, que quiero llegar con una nómina, te llega un tío bien vestido, estupendo, con su mujer, una nómina de 4.000 euros y dices, oye, genial, lo voy a meter y esto es estupendo, pero ¿qué pasa? Que la nómina es falsa, por eso deja de pagar a los 2 días. Súmale eso a que tienen un niño y no los vas a echar de ahí en la vida. Claro. Claro, y como está la burocracia ahora mismo en España, ¿no? De que Sí, no, estos por el casos tema son complicados. de la vulnerabilidad, literalmente. ¿Habéis tenido casos raros que, o sea, ya que hayáis cogido, pero incluso casos raros que os hayan venido que hayáis dicho, no, esto no? Yo todos los días digo que no a más de la mitad, no es broma, más de la mitad de lo que... Igual es por estar en redes sociales que te llegan muchas cosas random, pero yo a más de la mitad de lo que me piden, literalmente digo que no, ¿eh?
Sí, a ver, te podría contar algún caso raro. Mira, te voy a contar un caso, y además, como yo soy muy pro criminología, que Dani me conoce bien, te voy a contar un caso muy bonito que hicimos una peritación antropométrica. Claro, cuando dices esto, la gente se queda... ¿Qué Se narices es asusta. eso? Claro. Básicamente... Bueno, y también hay que entender esto. O sea, yo el despacho le tengo dividido en 3 áreas. El área de investigación privada, que es todo lo que estamos hablando, el detective privado. El área de asesoría de seguridad, que ahí viene pues, la figura más de director de seguridad, jefe, que ahí lo trabajo con otro compañero. Y luego el área de la peritación judicial, que ahí ya entramos en la criminología, la dactiloscopia, etcétera, ¿no? Estamos hablando ya de la criminalística, las ciencias forenses, etcétera. Y dentro de ese área pues está la antropometría, ¿no? Para que veamos el híbrido de cómo puede trabajar un detective con y puede generar una peritación antropométrica, ¿no? A nosotros recuerdo que nos contrata un chico de, no sé, que tendría unos 40 y tantos años de edad, y nos dice que él es la persona que aparece en un determinado anuncio muy famoso, de los años 80 o de los años, no recuerdo, 80 y poco, y que es la persona de ese anuncio, es el niño de ese anuncio, porque además siempre toda la vida le han dicho que se parecía mucho, que es el niño de ese anuncio, etcétera. Entonces, muy sencillo, él lo que quería era, porque claro, él lo que sentía es que en su momento le habían utilizado para grabar ese anuncio. Te estoy hablando de un anuncio súper famoso, o sea, tipo, no es el anuncio, pero tipo el Colacao, ¿no? Anuncios de toda la vida. Y él decía que era el niño de ese anuncio, y claro, él lo que quería era poder demostrar que en su momento le habían utilizado sin el consentimiento de sus padres, etcétera. Y el trabajo que nosotros teníamos que hacer ahora era que en pleno año, esto no sé por qué año fue, pero más allá del 2018-19, que en pleno año 2018-19 teníamos que demostrar que no era el niño del anuncio, o sí era el niño del anuncio de 1800 y pico, o 800, perdón, 1900 y pico, ¿no? Total, desde la figura de la investigación privada, el detective busca diferente información que nos lleva a pensar, en nuestro caso dijimos que no era el niño del anuncio, y nos lleva a pensar, a través de fuentes OSINT, fuentes abiertas, etcétera, nos lleva a pensar que no es el niño del anuncio. Y luego, desde la antropometría, hicimos un análisis, una comparativa del niño del anuncio con él y cómo podría haber evolucionado a la hora de pues, haber desarrollado sus facciones, fisiológicamente, etcétera. Y entonces, bueno, la determinación fue que no era el niño del anuncio. ¿Qué hay detrás de todo esto? Una reclamación económica, ¿sabes? Me habéis utilizado sin el consentimiento. O sea, fíjate para qué cosas tan dispares podemos servir. Pues era raro, sí. Raro, ¿eh? ¿No te la había contado? No. No, pues esta es muy bonita, ¿eh? Costó mucho, pero vamos. ¿Y él se quedó satisfecho con eso? A ver, él descansó. Sí que se quedó satisfecho. Él descansó, porque al final cuando tú estás... Es verdad que estaba un poquito obsesionado, ¿sabes? Con el tema, que luego, ojo, nos podemos meter en temas de problemas de salud mental, que hay mucho, ¿eh? Es justo lo que te iba a decir, ¿eh? Sí. Es que a veces un Este no perfil era un así... loco, ¿eh? Ya, pero me hubiese sonado a eso, ¿sabes? Sí. Pero vale. Sí, a veces nos encontramos que Dani podrá compartir a lo mejor algún tema y tal. Personas que dicen, no, es que tengo cámaras en mi casa, tengo dispositivos ocultos, la tele me hace interferencias, me tengo pinchado el teléfono. Bueno, lo que tengo pinchado el teléfono es alucinante. Claro, ¿cómo se contrarresta eso? Con barridos electrónicos, para ver si, oye, pues tu casa tiene ciertas radiofrecuencias y demás que a lo mejor pues, son anormales, si has tenido algún dispositivo oculto, etcétera. Todo eso es susceptible de investigación. O tener el teléfono pinchado también. Eso se puede someter a través de un forensic que se conoce, y aquí ya me estoy metiendo en términos más informáticos, pero vamos, dentro de la ciberinvestigación y esto, tú puedes analizar si alguien te ha pinchado el teléfono. Problema que hay muchos problemas de salud mental. Gente que está muy obsesionada con estas cosas. Claro, te puede venir gente, no, un poco loca, ¿no? En ese caso. Literal. Hablábamos antes de la mujer que es víctima, a lo mejor, de unos posibles cuernos, y la mujer que a lo mejor ya se está volviendo loca, sí es, pero a lo mejor no es el caso. Bueno, claro.
También está la persona que piensa que hay y quizás no hay, ¿no? Pero bueno, yo volviendo a lo que decíamos de la proporcionalidad de la ley, yo es que también creo que investigar a partir de un punto... Yo tengo que decir muchas veces que llamen a otro profesional porque yo no... Soy muy pulcro con eso de la ley, la proporcionalidad y todo esto, y yo le explicaba, ¿no? Creo que tenemos una gran responsabilidad como colectivo. Al final nosotros somos el filtro que separa a una persona de una información, de una prueba. Entonces, claro, la información se puede usar, es algo súper valioso, pero claro, de hecho yo tengo puesto en mi Instagram como tengo, que las pruebas son un superpoder, ¿no? Y Sí. claro, al final tú quieres contratar a un detective, entonces el detective es el que te hace el filtro para saber y dice, tú puedes o tú no puedes saber, en base a la ley. Claro, hay cosas como el tema laboral que hay muchas más sentencias de esto sí, esto no y tal, pero cuando nos metemos en cosas, sobre todo tipo cuernos y todo lo demás, y la sociedad evoluciona mucho más rápido en ese sentido, en parejas abiertas, no sé. Sí. Pero te voy a lanzar el debate, además. Perdona que te interrumpe. Te voy a lanzar el debate. Claro, tú como, volviendo al tema de los problemas de salud mental, ¿tú cómo interpretas o cómo actúas cuando alguien te viene con un problema y te dice, oye, mira, es que creo que tengo cámaras ocultas en casa? Claro, siempre hay que preguntar, oye, pero ¿qué motivación hay? ¿Quién eres tú para que alguien te quiera investigar, no? A lo mejor estamos hablando de una persona que no es susceptible de nada, porque no tiene ningún sentido que te investiguen, ¿no? ¿Tú cómo filtras eso? Porque a lo mejor es una persona que no es ningún loco, ninguna loca y verdaderamente tiene un problema y a lo mejor por el prejuicio de creer que es un loco, no le ayudas. Yo hablo con la persona bastante hasta llegar a una conclusión. Hablo con la persona y en algún momento, yo de todo lo que he hecho he estado seguro. Yo, lo que iba a decir antes es que ante la duda de lo hago o no lo hago, yo prefiero no hacerlo, porque tanto como a nivel personal y de empresa como de sociedad, me parece, entre decir, esta persona merece una información y al final no se la he dado, que me parece un mal, pero me parece un mal peor, esta persona no se la merece y sí se la ha dado. Yo he investigado a una mujer y resulta que lo que quieres es asesinarla porque tienes una orden de alejamiento respecto a ella. Pues hombre, me parece peor lo segundo que lo primero, ¿no? Entonces, igual que en esos temas, en estos lo mismo. Yo hablo con la persona, oye, ¿y por qué las cámaras? ¿Y por qué tal? Y claro, cuando ya la conversación empieza a subir de tono, es que esta persona no está bien. Que intuyes que esté mal. Si yo pensase, esté más mal o bien, y yo no soy psicólogo, que no tengo ni idea de esto, pero si yo pensase que con investigación la ayudo y esa persona se queda tranquila y tal, se ocurre. Vale, pues de verdad lo haría, porque yo tampoco soy nadie para decir si está bien o está mal. A mí me preocupa el yo con mi trabajo puedo ayudar a la persona que tengo delante, porque claro, al final, si yo tengo una persona que yo le voy a decir que no tiene cámaras en su casa y va a seguir pensando que sí y tal... Y le puedes hacer obsesionarse más, ¿eh? Imagínate. Claro, pues imagínate, pero para gastarte dinero, no. Claro. No. Pues yo el filtro que uso, y además mira, te lo voy a compartir y le comparto con todos los detectives que nos puedan estar escuchando, es, oye, ¿tienes a alguien más que viva contigo que me pueda demostrar que también siente que le espían, que oye, pues que está vulnerada su intimidad? El problema es cuando algunas personas se presentan y dicen, no, mira, es que mi hermano también siente las cámaras ocultas o siente las interferencias en el teléfono fijo de casa, ¿no? Claro, eso es un problema, pero a veces se te presentan con personas que también lo sienten. Pero es una buena manera, ¿sabes? De filtrarlos y decir, oye, si no me traes a alguien que también crea que estás siendo espiado... Cada caso es un mundo. Sí, Y en tu caso, Daniel, ¿cuál es el caso más raro así que te ha pasado que no hayas cogido? Que, pues claro, por redes sociales te tiene que haber llegado de todo, ¿no? No sé, hoy me ha hablado una chica que me decía que sus amigos tenían un complot contra ella y de qué es el complot, ¿no? Yo no sé si están planeando asesinarte o qué. Y luego me ha dicho, bueno, que es que, no sé, me ha contado que la critican, no sé, pero me han soltado un texto que yo ya, pues no sé, no es un tema que yo quiera hacer, la verdad. Porque como casos extraños a nivel de cosas que dices, ¿qué es esto? Es que no sé, tío. Claro, es que, como te digo, soy bastante ordenado y además no solo con el tema de si una persona está mal de la cabeza o no, sino con el tema de qué tipo de cliente
Claro, porque como, mira, te reformulo la pregunta. Como de las personas locas que te han venido y has rechazado, Sí. ¿cuál es la locura que has visto? La locura más grande que me han pedido, a ver, no sé, todos los días o cada 2 días me piden hackear un móvil, esto es muy frecuente. Muy habitual. Porque mi pareja y tal, y me quiere hackear y esto, y digo, "Ay, mira, pues esto no te lo puedo hacer". Te has equivocado de puerta, ¿no? Es muy habitual. O sea, hay que tener en cuenta que tenemos el derecho a la intimidad y el derecho al secreto de las comunicaciones, que son 2 derechos fundamentales. Claro, al final es eso, hasta vosotros no podéis rozar esa línea. No la podemos superar, ¿sabes? Todo lo que sea superar la legalidad no lo podemos trabajar, evidentemente. Eso es. Está claro. O sea, voy a ir pensando durante el podcast a ver si me acuerdo de un caso raro, pero es que... Yo he contado la peritación antropométrica, que esa, mira, me acabo de acordar ya, así que te toca a ti. Es que también ¿sabes qué pasa? Que yo soy de... me gusta mucho hacer lo que sé hacer. Entonces, ya no por si No te sales mucho de la línea. No, para nada, pero porque también siento que no soy la mejor persona para ayudar. Igual que David, esto es real, me llamó una mujer otro día que me dijo, por un caso de estos del ADN, de recuperar un hijo, y dije, apunta, David Rodrigo, y se lo pasé a él. ¿Por qué? Porque no soy la mejor persona para hacértelo. Entonces, claro, cosas raras en las que yo sienta que yo no te puedo ayudar, al final volvemos. Evidentemente, esto es una empresa y esto es un negocio y yo tengo que comer, pero una vez yo ya como y yo ya vivo, me preocupo más de ayudar a la gente y de hacer llegar la información correcta a la persona correcta que no tanto de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, cosas raras no hago porque no quiero hacer cosas raras. Y porque a eso vais, ¿no? Al final, vale, es vuestro negocio y es a lo que os dedicáis, pero el ayudar a personas, el resolver problemas. Está Importante, claro. siempre, siempre. Yo creo que es la sensación más gratificante, ¿no? Totalmente. Sí, es lo que os iba a decir, ¿qué sentís cuando conseguís un resultado? Brutal. Yo creo que la sensación de decir, mi trabajo vale mucho, pero no solamente vale mucho dinero, es que es un valor emocional también. ¿Qué vale recuperar a tu hija que llevaba 2 años desaparecida? ¿Qué vale proteger a tu hijo de el progenitor contrario que se pone hasta arriba de droga, que le monta borracho en la parte de atrás del vehículo? ¿Qué vale un hijo? Creo que no tiene precio. Por lo tanto, a mí, muchas veces cuando me preguntan, ¿es caro un detective privado? Yo la respuesta la tengo clarísima, no. Y ya te hablo del ámbito laboral, lo que te puedes ahorrar en una indemnización, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué vale prevenir que tu hijo se suicide porque a lo mejor está sufriendo una situación de bullying en el colegio? ¿Qué vale eso? Creo que es incalculable. ¿Os ha llegado algún caso así? Sí, a mí en temas de bullying sí que he hecho. Además, he compartido alguno contigo, lo hemos comentado, ¿no? Sí, temas muy desagradables. Yo recuerdo un tema muy fuerte, y es el tema más fuerte que he visto, que además hago un llamamiento, y lo he dicho muchas veces, y a la crítica aquí va para el Ministerio de Educación. O sea, el protocolo anti-bullying existente es del colegio para adentro, de puertas del cole para adentro, ¿no? Lo que pasa entre pasillos y en los aulas. ¿Y qué pasa con los niños que cuando salen de sus coles, de sus institutos, van a casa? ¿Qué pasa en esos trayectos? El maltratador, el que hace bullying, les sigue a casa. Yo recuerdo un tema en el que uno de estos sinvergüenzas, porque por mucho que sean menores son sinvergüenzas, ¿vale? Y tienen una falta de educación en sus casas increíble, que probablemente los mayores culpables eran los padres, ¿no? Eso es evidente. Pero uno de estos sinvergüenzas seguía a la persona que acosaba, porque es verdad que la menor, la joven, tenía unos pechos muy prominentes, ¿vale? Y cuando la seguían, bueno, la menospreciaban, la vejaban en clase, etcétera. Y cuando la seguía, iba corriendo, esto lo grabamos incluso, iba corriendo y la pellizcaba los pechos. La pellizcó en una ocasión, pero pum, iba corriendo y pum, y la pellizcó. Y esto es de las cosas más desagradables que te puedes encontrar, ¿sabes? Entonces, claro, eso para un padre, ¿qué valor tiene saber que su hija está sufriendo eso, ¿no? Además que las personas que viven esa situación no suelen hablar, no suelen contar las cosas, por si lo cuentas te va a pasar algo, ¿no? Claro, eso es. Y el llamamiento sobre todo está, y por eso criticaba lo del Ministerio de Educación, porque los detectives privados trabajamos mucho para mutuas colaboradoras de seguridad social a través de licitaciones de dinero público. Entonces, ¿por qué a través del Ministerio de Educación no se sacan licitaciones para combatir el bullying y poner detectives perfectamente contratados por el ministerio, etcétera, que
cuando uno de esos protocolos se active dentro del colegio, vamos a dar seguridad también a nuestros menores en la calle. Porque tú cuando tienes un accidente laboral, imagínate, vas con tu moto, vas hacia el trabajo y te caes. Y vas hacia el trabajo, has salido de tu casa y vas hacia el trabajo. Eso es un accidente laboral, ¿vale? Cuando un niño va al colegio y vuelve, está yendo a educarse. Por lo tanto, digo yo, ¿no podría ser competencia también del Ministerio de Educación? No sé si lo habías pensado, pero es literal, vamos, yo lo veo muy claro. Antes también hablabais de infiltraciones. Bueno, ahora cuando hablo de esto, la gente se imaginará pues entrando a una banda para ver por dentro qué están haciendo. ¿Habéis llegado a infiltraros? Pues no sé para qué caso en concreto. Yo cuando hablo de infiltraciones, para mí un detective en el campo hace 3 cosas: vigilancia, seguimiento e infiltraciones. Cuando hablo de infiltraciones hablo de todo lo que sea el contacto directo con el investigado que lleve una interacción. Entonces, a estos efectos hay infiltraciones que duran 1 minuto y hay infiltraciones que te pueden durar 1 año, por decir de alguna forma, ¿no? Entonces, volvemos a lo que decíamos antes, de qué es lo que yo quiero conseguir de esta persona. Lo que se trata es de que tú, siendo detective, también en ese momento adoptes un subterfugio, adoptes el rol de otra persona, que puede ser una profesión, puede ser infiltrarte. Las investigaciones que son más a la larga suelen pasar que te infiltras en una empresa para conseguir pues lo que quieras en ese momento. Claro, es como el siguiente paso, quizás, la infiltración. No tiene por qué ser el siguiente paso, puede ser complementario perfectamente. O sea, quiero decir, de la parte inicial de seguir a la persona, de decir, bueno, quiero ir más allá, voy a infiltrarme para saber más. En algunos casos puede ser lo primero de la operación, en algunos casos puede ser lo último, depende de cada caso. ¿Tenéis algún caso de infiltración? Le cuento el de los repostajes, ahora te lo cuento, el tema de la cadena de repostajes, ¿no? Lo que sí que, en alusión a lo que comentabas de eso, en relación a lo que comentabas, mejor dicho, lo que sí que es una acción muy agresiva. O sea, tú ten en cuenta que interactuar con alguien, yo estoy hablando contigo, te estoy grabando con una cámara oculta, etcétera, yo al final estoy sacando una información que es directa, que sale de tu voz, de tu boca, ¿vale? Por lo tanto, eso es letal contra ti en un procedimiento judicial. O sea, es que no hay nada mejor que una infiltración a nivel informativo, ¿no? A nivel probatorio. El tema este de la cadena de repostajes, por contar un caso, ¿vale? Y eso sería lo que podemos denominar una infiltración mayor de tiempo, ¿no? De un prolongado tiempo, donde estaban sufriendo en una cadena de repostajes, ¿vale? En una gasolinera, estaban sufriendo una serie de hurtos, también en caja y tal, y además estaba existiendo una alteración del inventario. Por lo tanto, también estaban faltando productos, ya no solamente era dinero de caja, podemos decir, sino también faltaban productos. Entonces, ¿cómo se pudo combatir esto? Lo que se hizo fue infiltrar a un compañero que a la vez estuvo pues 1 mes, 2 meses trabajando, que a la vez estaba trabajando allí. O sea, él tenía su nómina, le dieron de alta, tenía su nómina, etcétera. Tú ten en cuenta que para tú establecer toda la argumentación, toda la coartada, etcétera, es una doble vida, es una persona completamente nueva que llega a trabajar a un lugar y yo me voy a hacer compañero tuyo de trabajo. Y vamos a tener charlas y te voy a sacar información, te estoy grabando, estamos trabajando juntos. Por lo tanto, durante ese mes, esos 2 meses, el compañero tenía 2 trabajos. Estaba siendo infiltrado como detective, luego nos volcaba la información, pero luego paralelamente también estaba trabajando en la cadena de repostajes. Ahora, para todas las personas que se estén... Para todas las personas que ha entrado alguien nuevo a trabajar, atención. Para todas las personas que quieren... Bueno, ahora dicen, vale, me has explicado ahora todo lo que hace un detective. ¿Cómo se forma un detective? ¿Cómo llegas a ser detective? ¿Qué necesitas para serlo? Dale caña tú. Bueno, pues vamos a ver. Como detectives, para empezar a trabajar tenemos que hacer la parte de estudios, que tienden a ser 3 años de universidad. Algunos han empezado ya a formarse con dobles grados. Hay alguno muy interesante también que lo combinan con criminología, con derecho, porque a veces los chicos jóvenes nos hablan de decir, oye, ¿qué me recomiendas? ¿Que me haga el grado con criminología o derecho? ¿Me meto directamente a detective? Digo, hombre, pues no sé, vas a salir con 20, 21, 22 años
ya te puedes poner un poquito con todo, ¿no? Y luego ya es hacer un trámite y lanzarse. De hecho, además, queremos aprovechar para lanzar una exclusiva que te la hemos venido a traer a ti al podcast. Exclusiva, eso es. Nosotros, exclusiva además. Nosotros nos hemos ido dando cuenta también a raíz de estar los dos expuestos en las redes sociales, que estamos muy en contacto con la gente joven y todo eso, nos hemos ido dando cuenta, bueno, también lo hemos vivido en nuestras carnes, ¿no? Ese problema que hay, que somos, tú decías, ¿no? Somos los mejores académicamente preparados. A nivel europeo, en cuanto a formación, académica, España es el mejor país, y en cuanto a regulación. Entonces nosotros vamos a la universidad y estudiamos muchísimo de leyes, derecho penal, derecho procesal, derecho constitucional, estudiamos muchísimo de leyes, pero claro, salimos a la calle y esas tres cosas que yo te decía que hace un detective, vigilancia, seguimiento, infiltración, y que tú necesitas para trabajar, pues no la tenemos, ¿no? Alguna universidad creo que ha empezado a implementar algo, en cualquier caso, hasta donde yo sé, es bastante insuficiente, ¿no? ¿Cuál es la exclusiva? Para llegar a cubrir ese hueco, que además mucha gente se queda en el camino. Si hablamos de que somos en España 1.300 detectives, hay casi 7.000 licencias dadas. 7.000 licencias dadas, de las cuales hay muchísimas. Hay mucha gente que me habla y me dice, tengo la licencia, pero nunca me puse a trabajar, ¿no? Con lo que yo quería trabajar de esto. Entonces, para llegar a ese punto, hemos creado el Instituto Nacional de Investigación Privada, que lo que pretende es dar formación para la gente que, tanto estudiantes como que acaban de empezar a trabajar, y también a la gente que quiere seguir formándose, porque esto es una cosa también muy importante, que es que yo creo que nuestra generación ya eso de he estudiado y no vuelvo a trabajar no lo va a poder hacer. Perdona, ya he estudiado y no vuelvo a estudiar no lo va a poder hacer, sino que como cambia el mundo va a requerir sí o sí formación constante. Punto. Claro. Eso es. Sí o sí. Entonces, para los estudiantes y detectives, tener una formación eminentemente práctica y que nos pueda ayudar a ser mejores detectives. Dicho esto, vamos a tener... La fecha la tenemos confirmada ya. Sí, la fecha la tenemos confirmada ya. Vamos a tener la primera semana de junio, el primer evento de formación. Esto es histórico en España, nunca se ha hecho nada parecido. El primer evento de formación presencial, tanto teórica como práctica, para detectives, y esto va a ser 5, 6 y 7 de junio. Eso es. Y además todo esto se acompaña por la necesidad de formar compañeros y de que incluso aquellos egresados, esas licencias que comentabas antes, aquellos egresados que vienen de la investigación privada, que se han desilusionado porque a lo mejor no les ha ido bien en su segundo año, han decidido dejar de trabajar. Bueno, pues aquellos egresados que no han encontrado su sitio pueden venir, pueden llegar y pueden volver a intentarlo, ¿no? Porque al final, cuando a ti te dan una buena formación, teniendo en cuenta algo muy importante, que es que tenemos una gran demanda de trabajo. Se necesitan detectives. Y esto lo digo además en defensa de todo el colectivo. Yo creo que no hay un solo despacho de España que tenga cierto volumen de trabajo que en algún momento no le llega a un cliente y le diga no te puedo empezar un tema hasta dentro de 2 o 3 semanas porque... No porque a lo mejor no te lo pueda hacer, sino porque no tengo compañeros disponibles, ¿no? No tengo colaboradores, no tengo detectives. Entonces necesitamos detectives, necesitamos compañeros que nos ayuden a trabajar y por lo tanto creo que esto es necesario. Y apuntando un poquito más lo que decía Dani, efectivamente esto es un proyecto completamente pionero. Pionero en el sentido de que vamos a hacer algo grande, porque es verdad que las universidades hacen formaciones, hacen planes universitarios y demás, y algunas prácticas son ridículas, porque encima las universidades piden unas cosas que a veces no tienen nada que ver con lo que tiene que hacer un detective privado. Y luego, aparte, te encuentras con bueno, pues ese déficit brutal que te digo de conocimiento, y que a lo mejor... Yo personalmente lo he intentado subsanar con planes de formación, que esto sí que lo hacen algunos despachos, planes de formación internos, ¿sabes? Que bueno, pues tú formas a tu gente, a tu grupo de detectives, de compañeros, les tratas de formar y haces un plan de formación interno a nivel privado, a nivel empresarial. Pero lo que vamos a hacer ahora es montar un instituto de formación, específicamente de formación, para poder acoger a todos esos detectives que quieran profesionalizarse aún más y sobre todo, de momento, la formación que vamos a sacar para esos días, para esa primera semana de junio, pues sobre todo va destinada a los que están empezando, a los que llevan 1, 2, 3 años, a los estudiantes
Luego también saldrán más cositas, pero más adelante. Así es. Claro, y la formación no es solo para gente que quiera aprender a ser detective de cero, sino para detectives que ya lo sean y pues, que quieran mejorar sus conocimientos, ¿no? Exactamente, al final partimos de un plano general, como muy bien decía David, la demanda del sector es innegable que ha aumentado mucho últimamente, nos hace falta más oferta, nos hace falta más gente en la calle, efectivamente hay temas como colectivo que no se llegan a hacer porque los tiempos no acompañan, porque necesitamos esperar, ¿no? Entonces, claro, para que la demanda pueda seguir aumentando, tiene que haber una buena oferta y oferta preparada. Entonces venimos a poder, a nivel como colectivo, poder cubrir esto por una parte y luego al final, como decíamos, esa formación que en este primer evento no solo vamos a tratar para gente que está empezando, sino porque yo tengo muchos compañeros y al final quieren seguir evolucionando. Hablamos de gente que, por ejemplo, solo hace operativa, solo hace calle y nosotros, por ejemplo, pues ayudarles a dar un paso más a cómo trato a un cliente, porque yo sigo viendo, no sé si te pasa a ti, como gente que empezar, bueno, yo he empezado, tú has empezado, todos hemos empezado, ¿no? Pero empezar a tratar con un cliente no es fácil, desde cómo hacer un presupuesto, cómo plantear el tema, porque la persona que solo está en la calle, que ese es como ese primer paso, te digo, Marc, sigue a este tío, pero realmente cuando tú vendes un tema, claro, la pregunta es, ¿cómo sigo a este tío? No cómo lo sigo por la calle, sino qué día lo sigo, con qué objetivo, en este momento paro o aprieto, etcétera, claro, etcétera. Como tener algunas pautas a seguir, ¿no? Exactamente, cómo seguir avanzando en todo este cambio. Entonces, la formación, como digo, la formación es para siempre. Yo me sigo formando muchísimo en las cosas que yo considero. En mi caso, pues sobre redes sociales, sobre marketing, sobre cómo vender, en todo eso sigo pum, pum, comprando cursos, consumiendo de los mejores. Hay otro que puede ser que diga, es que yo lo que quiero es abrir una división, porque es que esto del ADN y todo lo demás tiene muchísimo futuro. Yo creo que hay una división en mi empresa para vender esto, pues en este caso me formo. En definitiva, poder como colectivo pues ser mucho mejores. Eso es. ¿Cómo participáis en un juicio? En un juicio, bueno, es lo que se conoce como la ratificación judicial. O sea, nosotros luego, después de emitir, recuerda lo que comentábamos al principio, que digamos que una investigación en todo su contexto tiene esas tres partes: briefing, preparación operativa, desarrollo y luego la emisión del informe. Esos informes no necesariamente acaban en un juzgado, pero cuando acaban, ¿vale?, es lo que se conoce como la ratificación. Yo tengo que ir a ratificarme y a decir que ese informe lo he firmado yo, lo he desarrollado yo, o puedo ir en representación del resto de licencias, el del resto de compañeros. Y en definitiva eso, dependiendo del tema, pues puedes ir al juzgado de lo laboral, de lo social, familiar, dependiendo del asunto. Ratificar, pues hombre, ¿cómo vamos? Pues es una situación a veces un poquito tensa. Estás cara a cara con el investigado. Claro, tú ten en cuenta que tú te quedas fuera de sala y cuando dicen tal, David Rodrigo tiene que entrar, Daniel Fontanás tiene que entrar. Claro, tú cuando entras a ratificar tienes normalmente, dependiendo del juzgado, pero le puedes tener aquí al lado sentada a la persona sobre la que se está juzgando el objeto de investigación, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate esa sensación, esa tensión que sufres cuando a lo mejor has hecho una infiltración. Claro. Hace este tío me ha estado siguiendo, este tío se ha infiltrado aquí. Correcto, a lo mejor hace 2 semanas, que también aquí podría dar unos palos a nivel del Ministerio de Justicia de la leche, ¿no? Pero que es lamentable, ¿no?, que tengamos que exponer nuestra cara y encima digan nuestro nombre en los juzgados. Eso es, eso te iba a decir, estamos ¿no? Cero protegidos, porque no es solo la situación de ir a juzgado y hablo con esta persona, sino que es que el investigador sabe quién somos y bueno, al final no es nada difícil ir a tu oficina. Claro. Y que pase lo que tenga que pasar, hola, buenos días, ¿no? Hola, claro. buenos días. Y al final depende de dónde te infiltres. O imagínate, claro, que te infiltras en un caso de droga o lo que sea, te puedes meter en... Claro, bueno, hay que entender ahí que el detective privado tiene una serie de competencias privadas, de ámbito privado, y luego un delito perseguible de oficio, que eso es lo que podría trabajar pues Policía Nacional, Guardia Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Eso ya es competencia de oficio, insisto, por parte de esos cuerpos. Ahora bien, sí que ocurre que tú estás investigando a alguien en un tema de familia y derive en un delito perseguible de oficio. Y puede ocurrir que en algún determinado momento puedes llegar a colaborar. Uh-huh. Igual que ocurre que ya no te pongo algo tan complejo como eso, te pongo algo tan simple como que tu investigado tenga una forma de ser, tenga una idiosincrasia
peligrosa, tenga un carácter peligroso, sea una persona con antecedentes. No hace falta que no tenemos acceso a ello, lógicamente, a saber los antecedentes penales de alguien, pero cuando tú haces el briefing, hablas con la clienta y te dice, oye, mira, tener cuidado, porque vale, estás investigando una infidelidad, pero es que mi pareja es un pillo y encima como os detecte o sienta vuestra presencia, lo mismo es peligroso y acabáis con un par de golpes, ¿no? Claro, Entonces, ese es otro tema, ¿no? ¿No os ha pasado alguna vez que os han descubierto? A ver, es que lo de descubrirnos, yo siempre digo que no es un botón de encendido y apagado, sino es como una rueda de volumen. Nosotros, además, creo, no sé qué opinas tú, pero es de los trabajos en operativa en calle más importantes el detective, ir calculando constantemente, recalculando ese nivel de alerta que tiene sobre nosotros para luego tomar decisiones, ¿no? Es decir, yo veo que este tío, si tú, te lo pregunto yo a ti, ¿tú qué haces si crees que alguien te sigue por la calle? ¿Te vas corriendo o huyes o te enfrentas al problema? Una de dos. Pero claro, si tú tienes sospecha... O vas a decirle, oye, ¿me estás siguiendo? O te vas corriendo y dices, hostia, me están siguiendo. En tu primera sospecha seguramente no tienes la certeza. No, claro. Lo normal es que tengas sospecha y trates de llegar a esa certeza. Claro, te giras, entonces, miras a ver si te está siguiendo. Eso es donde iba. En lo que se traduce en la práctica es que yo, de primeras, ¿qué hago? Me giro. Uy, pues este tío no lo he visto antes. Entonces, claro, al final, eso nosotros como detective, pues ya nos está diciendo que más nos vale volver otro día o con otro compañero, lo que sea. Por eso digo que lo de pillar es un poco relativo en ese sentido. O sea, nunca os han llegado a enfrentar. A confrontar. A mí no, a ti. Yo sí que he tenido alguna, pero siempre por filtraciones, ¿vale? Que esto es importante. Cuando digo filtraciones es porque a lo mejor el propio cliente, la clienta, ha filtrado alguna información que ha hecho que la otra persona esté pues, en alerta. Claro. En apoyo a lo que dice Dani, que ha puesto el ejemplo de la ruleta, ¿no? De esa sensibilidad que cuando tú estás siguiendo a alguien, si le notas susceptible, pues parece que la ruleta va cada vez subiendo, va girando. Es algo gradual, yo, sí. Eso es, va girando y dices, me puede detectar. En apoyo a eso te digo, la máxima es, nosotros en nuestro despacho siempre decimos esto, es detectar que podemos ser detectados. O sea, si yo te estoy siguiendo a ti y ya estoy detectando que tú tienes ciertos movimientos, me haces una doble rotonda, me pones un intermitente y vas a otro lado, etcétera, miras demasiado al retrovisor, no sé, X situaciones, yo ya estoy sintiendo, yo ya estoy detectando que estás vigilante, ¿no? Y luego, muy importante, si veo esas situaciones, corto el servicio y ya está. Y luego, muy importante, en el apartado del briefing, que estoy haciendo mucha referencia a ello, porque es que para mí muchas veces lo más importante de una investigación, cómo prepararla para luego que la misma se desarrolle bien. En el apartado del briefing, una de las cosas que nosotros medimos mucho y preguntamos a los clientes es, ¿esta persona es despistada o es hipervigilante? ¿Qué nivel tiene? 1, 2, 3. ¿Es muy hipervigilante? Pues es nivel alto, hipervigilante, tal, 3. Tal. Entonces eso... Claro, que tenéis que analizar a las personas, ¿no? Mucho. Previamente. A mí muchas veces me han dicho, sobre todo con temas así más particulares y tal, cuidado, que es que mi novio es listísimo. O sea, es que eso va a pillar enseguida. Cuidado porque mi novio, uy... Y luego te la comes doblada con patatas y con mayonesa. Totalmente. Mira, yo tuve un tema hace muchísimos años, o sea, yo creo que llevaba poquísimo tiempo. Y tuve un tema que el tío me le pintaron en el briefing, en la preparación operativa del servicio, como digo, me le pintaron como una persona hipervigilante, porque además él era un ex policía que había estado destinado en el País Vasco en la época esta crítica con la banda terrorista ETA. Y el tío se supone que era hipervigilante, que tenía conocimientos en contravigilancias, que iba a estar súper difícil seguirle. Bueno, pues me tiré, te lo garantizo, 15 días del tirón, 2 semanas. Además, era un tío que vivía a las afueras de Madrid y luego bajaba a Madrid, el tío se montaba en metro, en autobús. Me tiré 15 días, cosa que no es lo recomendable, no se debe de hacer eso, pero la situación lo requería, era así. O sea, no es lo habitual, ¿no? Tirarte 15 días intensos detrás de una persona, ¿no? Y siempre el mismo compañero. No se enteraba de nada, macho. De nada. Y era lo que dices tú. Le pintaron como que era una máquina al tío, ¿no? Súper hipervigilante. Nada. ¿Cómo, para que la gente entienda, cómo trabajáis con la policía? Si trabajáis con la policía, estáis mano a mano, vais por casos separados, ¿cómo funcionáis? Pues
como te comentaba, empezamos con temas de ámbito privado. Si yo me encuentro algo que es susceptible de un tráfico de drogas, ¿no? El mejor ejemplo es, te pongo otro ejemplo, estoy contando temas porque es que yo suelo ser muy ilustrativo, me gusta, para que todo el mundo lo entienda, me gusta contar algún caso real, ¿no? Para que la gente entienda, oye, pues esto lo puede hacer un detective. Creo que es la mejor forma de entender a lo que nos dedicamos. Tema de familia, nos contrata una persona que quiere ver cómo su hermano, que se quedó viudo, una persona pues adicta a las sustancias y demás, tiene 2 niñas. Estas niñas pues son pequeñitas y claro, él está en una situación muy crítica, depresiva, etcétera. Cree que pues está consumiendo bastante y bueno, pues la tía, ¿vale? La tía de las niñas, la hermana del investigado, nos contrata porque lo que quiere es quitarle la guarda y custodia a su hermano. Tela el tema, ¿vale? Hostia. Muy duro. Y nosotros empezamos un tema de pura familia, como puedes ver. Vamos a ver cómo trata a las niñas, vamos a ver si sale de fiesta, vamos a ver si las deja solas, etcétera, etcétera. Bueno, pues durante la propia vigilancia y seguimiento, ¿qué ocurrió? Que empezamos a ver cómo se reúne en diferentes momentos con una persona de origen sudamericano, y siempre digo, me gusta recalcarlo, o sea, no lo digo en ánimo despectivo, porque alguna vez cuando he contado algo de esto me dicen, es que parece que tienes que recalcar de origen sudamericano. O sea, el que me conoce sabe que no soy racista para nada, pero cuando digo de origen sudamericano era que era el único detalle que teníamos de él, su rasgo facial más visual, ¿no? Si hubiera sido chino, pues hubiera dicho chino, ¿no? Entonces lo digo por dejarlo claro. Una persona de origen sudamericano, se reunía mucho con él, tal, y bueno, pues empezamos a ver quién era esta persona, vimos que pues, trapicheaba con él, ¿vale? Le entregaba algo y tal en diferentes momentos. Esto lo dimos comunicación a fuerzas y cuerpos de seguridad, y a partir de ahí, que ese es el único caso en el que me tocó literalmente colaborar con ellos, lo que nos pidieron es más información. Entonces, pues sí que ejercimos algún seguimiento a esta persona y vimos cómo también trapicheaba con, pues con otras personas y demás. Y eso pues derivó en una desarticulación de una red local de tráfico de drogas, y de hecho nos dieron una mención honorífica por ello. Esto fue hace tiempo ya. Entonces, ¿pero vais por separado al final? Vamos por separado. A ver, yo empiezo en el ámbito privado, pero luego deriva en algo es un delito perseguible de oficio, si te das cuenta. Pero no es lo normal esto. O sea, no, claro, o sea, a donde vamos es que hay varios tipos de temas, ¿no? Del blanco al negro. Hay cosas, una infidelidad, si alguien tiene duda que vaya a una comisaría y diga creo que mi mujer me es infiel, a ver si la pueden seguir y ya verá que no se lo hacen. Y por lo tanto lo tenemos que hacer nosotros y nos vamos al negro y resulta que un asesinato nosotros no lo podemos investigar, sino que lo tiene que investigar la policía. Hasta ahí hay una parte de grises donde en algún momento se pueden juntar. Si se pueden juntar no significa siempre que trabajemos a la vez y en coordinación, que es algo, como decía David, que rara vez puede pasar. Hay ciertos temas que se llaman delitos investigables a instancia de parte, los delitos semipúblicos, siempre y cuando no sean, si no me equivoco, de un menor de edad, por ejemplo, porque entonces sí que tiene que invertir, bueno, en fin, que es otra historia, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos sí puede una persona investigar a un detective, ¿no? Hablamos de delitos entre socios para una empresa, delitos, si no me equivoco, también había hablado del tema de abuso sexual, en fin, un listado delitos de contra la libertad sexual. Sí. Y luego muchas veces cuando no se sabe si aún es un delito o no, una persona desaparecida. Claro. Una persona desaparecida es el ejemplo perfecto para ver que además se puede compaginar ambas acciones. Por un lado las fuerzas y cuerpos de seguridad trabajan y por un lado los detectives trabajan. En el caso que comentaba antes de Miami, eso estaba denunciado y estaba incluso elevado a Interpol. Y luego por nosotros, por otro lado, ¿vale?, estábamos trabajando. Y como te comentaba antes, cuando nosotros teníamos ya una noción de dónde podía estar localizada, ya incluso colaboramos y le pasamos la información para hacer ese police report y que ellos prácticamente dando un botón nos dijeran si podría estar en alguna institución de esas. Claro, más que ayudaros, al final os complementáis, ¿no? Nos complementamos. Aunque sea a veces indirectamente, ¿no? O a veces de manera directa.
Es que, a ver, incluso la obligatoriedad es, unilateral por nuestra parte. La ley de seguridad privada dice que si nosotros detectamos algo que escapa a nuestras competencias, tenemos que, unidireccional, tenemos que informar del delito o el del potencial delito, del indicio del delito que nos hayamos encontrado a fuerzas y cuerpos de seguridad. A mí me pasó, no hace mucho, que por un tema normal mío, pues estaba, bueno, en fin, me fui a una plaza de parking, que estaba investigando yo, a mí investigaba una cosa normal, y había 2 vehículos, un coche y una moto. Y entonces cojo y saco la matrícula de ambos, pues digo, oye, a ver, me da información de quién puede estar viviendo en este piso, alguna cosa y tal, ¿no? Y saqué no me recuerdo cuál era, una de las 2, y digo, bueno, al final cuando veo una persona, me busco información de ver quién es esta persona, ¿no? Pues lo pusimos en el buscador, la persona que tenía trabajando en ese momento en el despacho, lo pone en el buscador, me dice, Dani, ¿puedes venir un momento? Y fue una persona que la estaban buscando en todos lados por temas de delitos muy graves, y entonces pues levanté el teléfono y llamé y dije, oye, mira, tienes esta personita aquí. Ya ves. Sorpresas. Sorpresas. Claro, no me he encontrado un delito, que es lo que te dice la ley, ¿no? Que si te encuentras un delito lo tienes que comunicar. Claro. Esto me encontré una persona que posiblemente les convenía saber que estaba allí. Eso es que tiene que ser algo tangible, ¿no? O sea, no vale con una mera sospecha. Tiene que ser algo tangible. Siempre acabo el podcast con una pregunta y es, ¿qué es lo último que habéis aprendido? Contesta tú primero, venga. ¿Qué es lo último? Esto puede ser, quiero decir, a nivel de detectives, a nivel de aprendizaje, lección de la vida, o sea, de todo. ¿Qué es lo último que he aprendido? ¿Tú lo tienes clara, tío? Bueno, ¿qué es lo último que he aprendido? Me has pasado el marrón. Me has pasado el marrón, venga, voy. Bueno, ¿qué es lo último que he aprendido? Por el momento actual en el que me encuentro, es que personalmente las personas de nuestro perfil, y además yo creo que también lo voy a decir un poco por parte de Dani, no sé si luego me corregirás, es como que la vida es muy bonita, necesitamos constantemente nutrirnos de cosas nuevas. De ahí que aparezca el INIP, el Instituto Nacional de Investigación Privada, y lo que he aprendido es a no relajarme, a tener dedicación, a tener constancia y a autoexigirme. Es como que es necesario, por lo menos para mantenerme. Hace poco compartía en un congreso reciente que hemos tenido, compartía con un amigo y compañero del sector, detective también, le decía, es como que yo en mi espalda llevo una mochila con 10 o 12 proyectos que siempre están en mi mente, que llevan muchos años estando en mi mente, y que parece que ahora ha llegado el momento para irlo sacando poquito a poco. Lógicamente esa esencia de emprendedora, pues como la puedes tener tú, cada uno en su sector, lógicamente la puede tener Dani. No soy especial, hay mucha gente emprendedora, lógicamente, pero es como que dices, he aprendido a que hay que meterle más intensidad a veces a la vida, ¿no? Y por ejemplo, ahora nos estamos atreviendo con algo pionero como es el Instituto de Investigación, bueno, para nuevos detectives y gente que quiera, esos egresados, ¿no? Que quiera tener una segunda oportunidad en el ámbito de la investigación privada. Pues yo voy a decir, fíjate, algo que casi lo contrario al tuyo, ¿no? Yo últimamente... No, pero creo que los dos son ciertos, ¿eh? He aprendido últimamente en la necesidad de saber parar a veces, ¿no? Porque yo importante también, claro. Sí vengo de haber pisado el acelerador, ¿no? Este último tiempo. Claro, de trabajar mucho, ¿no? De trabajar mucho, de estar muy enfocado. Y ojo, y creo que a veces es necesario, y creo que el estar muy enfocado en una cosa te hace crecer muchísimo en ese momento, mucho más que estar en 3 o en 4. Pero últimamente yo soy una persona que además me gusta no solo trabajando, sino en mi vida personal, vivir de forma muy intensa, y últimamente la vida me ha puesto en mi sitio a decir, aprende a relajarte también, a darte un tiempo para estar con los tuyos, para dedicarte el fin de semana a ti mismo también, pasar tiempo contigo y no siempre
estar estimulado, ¿no? Porque estar siempre estimulado también tiene su lado negativo, ¿no? Que al final no somos máquinas y durante una época está bien, pero luego hay que saber parar. Entonces, bueno, al final quizás la conclusión de los dos, ¿no? Podría saber que hay que saber pisar el acelerador y también el freno. Eso, yo creo que la clave, yo sí utilizo mucho la palabra equilibrio. Yo creo que para todo en la vida, para mí la clave del éxito es el equilibrio, ¿no? O sea, vale, quien no apuesta no gana. Nos metemos en ese charco, venga, vamos a por ello. Pero, ojo, no te metas en un jardín demasiado grande, no sea que no sepas salir de él, ¿no? Y para, ¿no? Y piensa bien si merece la pena meterse en eso, o a lo mejor te estás metiendo en demasiadas cosas. Yo lo que decía sobre todo con lo de la mochila es que a lo mejor tengo diferentes proyectos en mi mente que a veces es bueno venga, vamos a sacarlos ya, vamos a apostar por eso, pero sin volvernos locos, con equilibrio. Sí, no, yo lo que veo es eso. Todos hemos tenido épocas de trabajar 12, 14 horas al día que al final dices, están bien y hay momentos que hay que hacerlo por los tiempos en los que hay que apretar, pero a veces hay que frenar, pero sobre todo ya no solo el frenar a nivel mental, sino que el hecho de frenar te puede ayudar a analizar lo que estás haciendo, mejorar lo que estás haciendo. A mí, por ejemplo, con el podcast me ha ido bien, pues eso, ¿no? Tiempos de hacer, pero al final hay que como parar un poco, reflexionar, ver qué se puede mejorar. Y si no tienes un tiempo de decir, para y veo, o me voy un fin de donde sea, que luego estás ahí y tú le das vueltas a las cosas. Yo creo que es eso, el parar, porque ahora es como el trabaja duro, trabaja mucho, sí, pero trabaja inteligente, ¿no? Para, analiza y mejora. Y disfruta, porque a mí me hace mucha gracia cuando nuestros mayores, ¿no? El abuelo, el papá, la mamá te dice, o los amigos mayores, el típico amigo de tus padres que te dice, hijo, tú trabaja que ahora eres joven, ¿no? Y disfruta, ¿no? Que soy joven, a lo mejor cuando tenga 60, 70 años que voy a viajar, ese es el momento de viajar, no, también tendré que viajar y disfrutar, ¿no? Ahora que somos jóvenes también. Es así, es así. De todas formas, claro, yo creo que es compatible perfectamente, o que tenemos que aspirar a que sea perfectamente compatible. No hablo solo de me voy y pico piedra 8 horas, que habrá tiempo para aquí picar piedras, pues, y luego me tomo una caipiriña, sino... yo le dije a David el otro día, una de las cosas de punto de inflexión en mi vida fue darme cuenta, yo tenía esa falsa dicotomía de que o conseguía mis sueños de ambición o disfrutaba de la vida, y al final me di cuenta de que la gente más exitosa es la que disfruta de lo que hace en su día a día. Y que al final lo que hace es comprar tiempo para poder disfrutar de la vida. No también, pero que ese mismo camino, que me da igual que seas luchador de la UFC o cantante, ese mismo camino hace tu vida en sí ya más estimulante. No solo estoy comprando ese tiempo o dándome una de cal y una de arena, sino es que eso mismo ya ha hecho tu vida más mejor y te hace disfrutar, ¿no? Y yo, de hecho, lo he podido experimentar. Yo realmente, yo lo digo y es verdad, yo ni por todo el oro del mundo vendería mi proyecto, lo que hago. Al final creo que, como decía David, ¿no? Esa gratificación que nos da nuestro trabajo. Claro, tener pasión por lo que haces. Absolutamente. Para mí es la base de todo. Y pasión. Creo que todos deberíamos estar en búsqueda de lo que nos apasiona. Sé que ahora el que lo escuche dirá, vale, pero yo no puedo, yo tengo este trabajo, pero siempre puedes seguir una línea con el objetivo de trabajar de lo que te apasiona, porque es que al final, cuando haces algo que te apasiona, deja de ser un trabajo. Totalmente. Claro, pero el no puedo, ¿por qué no puedes, no? Porque estar en búsqueda de lo que te apasiona, hoy en día tenemos una cantidad, una oferta de contenido brutal, o sea, que es insoñable a nivel gratuito. Tienes conexión a internet, estás viendo este podcast, entonces lo tienes. Claro. Estar en búsqueda de tu pasión seguramente es pues ponerte un podcast sobre algo interesante en vez de ver un programa de entretenimiento, porque claro, escuchando a un detective privado puedo quizás averiguar, o quizás no lo es, pero puedo averiguar que eso es mi pasión. Sí, que me y he gusta. Escuchado a estos dos chicos y digo, pero si yo he nacido... A mí mucha gente me lo ha dicho, yo he escuchado, y además es súper gratificante para mí, y digo, y esto es lo que yo tengo que hacer. Claro, pues el que está viendo, y perdón, sálvame, pues seguramente no llega a la misma conclusión, ¿no? Importante... Perdona. Mi madre decía, bueno, de pequeño, que era un poco travieso, y me iba buscando, me iba vigilando, y decía, hace poco me lo decía, dice...
Mira, yo tenía que haber sido detective. Era muy buena. Ah, Y mira. digo, sí, sí lo fuiste, sí lo fuiste. Y iba a decir que efectivamente, o sea, y muchas veces a lo que nos da pasión o lo que creemos que puede funcionar en nuestras vidas, hay que atreverse a ir a por ello. Muchas veces hay que salir de esa zona de confort. Y yo creo que nosotros podemos ser un buen ejemplo. Él lleva en su despacho y, bueno, pues siendo detective, no sé qué lleva, 6, 7 años, ¿no? 6 años. Claro, pero Dani, además yo creo que formamos buen tándem, ¿no? Para este nuevo proyecto, porque estamos hablando de que él ha mamado el hecho de ser detective, viene de una trayectoria profesional de familia de detectives de más de 30, 40 años, ¿no? Desde el 90. Eso es. Y en mi caso, pues yo no vengo de familia de detectives, llevo 15 años en el sector, por lo tanto nos complementamos muy bien. O sea, si te das cuenta, si sumamos todos esos años, hay un, yo qué sé, 30, 40 más los 15, pues hay un montón de experiencias. Bueno, y ¿no? la especialización de cada uno, La que cada uno es especialización. bueno en un área. Y lo que venía a decir es que los dos tenemos despachos que funcionan bien, ¿vale? Yo siempre digo que, por lo menos de momento, ¿no? Ser detective no te hace millonario, pero te hace vivir muy dignamente. Y, bueno, estamos en nuestra zona de confort. Nos van bien los despachos, tal. ¿Qué narices? ¿Merece la pena meterse en el Instituto Nacional de Investigación Privada? No, pero ¿qué pasa? Que lo necesitamos, ¿no? Entonces hay que atreverse, hay que dar el paso e ir a por ello. Nada, brutal, Dani. Brutal, David. Gracias. Creo que ha sido una buena charla. Curioso, al final Sí. es un trabajo que, lo que hablamos, ¿no? Mucha gente no sabe que está ni que existe y que se puede acceder a ello. Dejaré, bueno, todas vuestras redes sociales, el tema del evento, todo lo que estáis haciendo ahora mismo. Así que nada, espero que hayáis pasado un buen rato. Yo me lo he pasado brutal, así como... Bueno, igual que estarán los espectadores. Seguro que nada. sí, seguro que sí. Espero que os haya gustado mucho el episodio, gente, y nos vemos en el próximo.